Creative Caesar Media, tu agencia de marketing digital, te conecta con tu audiencia, te crea contenido y mucho más. Somos lo que necesitas. Creative Caesar Media. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, a otro tag de los sueños. Uy, ¿qué ha pasado? A ver. Claro, que me estoy yo escuchando por aquí, perdonadme. No sé, ¿dónde estoy? Ay, si estoy silenciada en todos lados. Ya lo he encontrado. Disculpad. Bueno, quiero daros las gracias a todos por estar un día aquí. Andrea Blogs, muchísimas gracias, preciosa. Mochis, un besazo, mi queridísimo Miklos. Silvia, Nemadruga, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estaba también por aquí Belleza Temporal, muchísimas gracias. ¿Quién más? Estaba también Jennifer, David el Divino. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Y bueno, hoy es un directo un poquito especial, un tag de los sueños un poquito especial, porque primero, antes de nada, voy a hacer entrar a la colaboradora de hoy, que ella es Evelyn Roda. Hola, Evelyn. Pepi, hola querida Pepi, estaba asustadísima, digo que se escucha doble revisando aquí todo para que todo esté bien. Buenas tardes, queridos amigos del canal de Pepi, yo encantada de estar aquí. Estaba recordando que nuestra nominada, pues ese día en el que ella, espérenme, que ahora yo soy la que está con volumen, ese día que apareció nuestra invitada como nominada, me hizo muchísima ilusión y digo, wow, qué increíble que podamos estar, ¿no?, las tres juntas hoy. Sí, porque este tag de los sueños es un poquito especial porque somos tres consultoras de belleza de Mary Kay y bueno, Soraya es mi consultora y yo soy la consultora de Evelyn Roda. Entonces es muy especial por eso, porque aparte de trabajar para la misma firma, sí, es que va al revés. Ahí. Aparte de trabajar en la misma firma, las tres somos, pues eso, Soraya, mi consultora, y yo la consultora de Evelyn Roda. Por eso es tan sumamente especial. Y bueno, hoy vamos a conocer Y a las Sor tres Lady. youtubers, ¿verdad? Y las tres youtubers, además, O sea, exactamente. sí, Entonces, os he dejado el enlace de Soraya, de Sor Lady, ahí linkeado, para que vayáis a conocer su gran canal y un contenido que también vamos a hablar un poquito de la plataforma de YouTube, porque Soraya es una youtuber que ha crecido bastante mucho orgánicamente, o sea, es algo increíble. Su trayectoria por YouTube. También vamos a conocer esa faceta también de Soraya. Entonces, ¿qué te parece, Evelyn, si hacemos entrar a Soraya? Ya. ¿Te parece? Venga, Soraya, por favor, bienvenida. Soraya, Buenas. ¿cómo Bueno, está, preciosa? bienvenida, no sabía si entrar o irme antes de llegar. Hola a todos y gracias a Pepi por invitarme a su canal. Yo estoy súper feliz de poder estar aquí junto a Evelyn. Para mí ella es una persona que conozco súper poco, pero que te cautiva, ¿no? Su forma de hablar, su forma de expresarse, es como que te llama a estar con ella. No sé, me parece una mujer A mí me maravillosa. relaja, ¿no te pasa que a mí me relaja un montón? Me encanta escuchar a Evelyn. La verdad es Muchas que Abigail gracias. Franco, y es un algo besazo. súper, no sé, súper guay el poder estar aquí, como tú dices, ¿no? Yo soy tu consultora, tú eres su consultora. Además, somos mujeres emprendedoras, somos youtubers, somos un poco todo, ¿no? Algo que parece a lo mejor difícil que podamos llevar, pero que ahí estamos compaginando todo lo que nos gusta y haciendo de todo eso un negocio y una forma de vida, ¿no?
Y por si fuera poco, digo, estaba pensando hace rato, bueno, youtubers, vendemos lo mismo y también mujeres, ¿no? Que en el día a día tenemos esos momentos altos, esos bajos, que hoy puedo mucho, mañana más o menos, y bueno, y pasado mañana salimos así como un avión va arriba, y como la vida misma, ¿no? Así Ahí es. está, ahí está. Y es que es como, bueno, las que iniciamos en este mundo de Mary Kay, ¿no? Todas tenemos el mismo sueño, que ¿Sabes es esos lo que escenarios. más amo yo de Mary Kay? Lo Ser vamos a saber, lo vamos a saber, Aguanta. lo vamos a puede saber. Tutti editar, pero smutti. ya sabéis que yo amo hablar. Perdón. Mira, quiero dar la bienvenida también a Mundo Vivaz. Muchísimas gracias, de verdad, Abigail Franco, Belleza Temporal, que están siempre ahí cada semana, ya sea viernes o sea domingo, están siempre aquí, como mi queridísimo Miklos, que ahí está mandando un abrazo a Evelyn. Miklos, querido, tesoro mío, no he tenido tiempo de verte. Ay, pero mira, 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 este café por ti, ¿vale? Ahí está el café de Miklos, Soraya. Miklos es un hombre increíble, increíble, increíble. De verdad que tiene un canal y nos trae su cafecito con su... Y hoy es domingo, hoy nos trae domingo de frases. Qué guay, mira, amo las frases, el café no, ¿vale? Pero El No, café yo sé que no, pero el café ya me lo bebo yo, el tuyo me lo bebo yo. déjame, ¿tú te crees, Pepi, que yo Ahí, como cada vez buscando las preguntas del tag, qué bárbara soy, pero ya voy acercándome. tranquila, tranquila. Bueno, creo que vamos a ir empezando Sí. y creo que la primera pregunta que yo quiero realizar a Soraya, a ver, como he ido un poquito mal de tiempo, pues Qué estoy mal. compartiendo. Qué mal estoy con la pregunta, qué mal estoy, chiquillos, chiquillas, con la pregunta, Bueno, pero yo más o menos ya me la sé de memoria, creo que bueno, por la experiencia. Entonces, a mí lo que me gustaría hacerte la primera pregunta, que es la pregunta del tag, ¿no? Que es, ¿cómo te llamas realmente? yo me llamo Soraya. Bueno, Carmen Soraya. Carmen Soraya. Completo, Carmen Soraya. Pero me llaman Soraya desde pequeñita siempre. Soraya, ¿qué fue lo que a ti te hizo iniciar en YouTube? O sea, elegir esta plataforma como creadora de contenido. Yo elegí esta plataforma hace 8 años para crear contenido con otro canal que después cerré, porque ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona súper inquieta, que le encanta descubrir y probar y aprender y saber. Y pues hace 8 años me encantaba el mundo del maquillaje, habían súper poquitos vídeos, costaba muchísimo encontrar y yo empecé a grabar contenido y a subirlo, ¿no? Por entretenimiento, porque me gustaba. Además, yo aprendía muchísimo. En ese momento estaba estudiando, mis compañeros mis compañeras me preguntaban. Entonces yo dije, pues mira, voy a abrir un canal de YouTube y lo subo ahí, yo le comparto a mis compañeras para que ellas ahí puedan verlo. A ver, para la gente de ahora, Internet es súper normal, ¿no? Pero hace un tiempo Internet no era tan normal, no todo el mundo tenía un teléfono o un sitio donde poder verlo, aunque ahora sí que es algo del día a día, antes no. Y que sí, que 8 años no es tanto, ¿no? Pero hablamos de que no todo el mundo tenía esa disponibilidad, pero sí que me parece una plataforma súper interesante para no tener que estar de una en una contando cómo yo me maquillaba, o cuál era el labial que yo utilizaba, o porque al final todo el mundo me preguntaba, porque para mí el maquillaje es mi estilo de vida, es algo que amo, que me apasiona. Entonces yo dije, bueno, pues la mejor manera de no tener que estar repitiendo todo el rato lo mismo, yo lo grabo en un vídeo, lo comparto y mis compañeras que lo vean. Y pues así surgió un poco. Un poco raro, pero así fue. Sí, Y pero luego, bueno, 8 años, un gran trabajo y me imagino que fue en el boom de cuando empezaron a surgir los canales de maquillaje, que muchos de ellos fueron al tope arriba y les fue muy bien, ¿no? O sea que mira, a veces lo que nos apasiona cae. sí. Luego ya pues lo hice un poco más en serio y con el tema de la pandemia también pues quise
crear contenido todos los días para que la gente estuviera entretenida, para que quitar un poco esta agonía que había, ¿no? Y miedo en la gente y, bueno, Es pues más, recuerdo que la pandemia hacías vídeos todos los todos días. los días. Incluso hacías directos, que Y fue hacíamos cuando directos los tú y yo nos viernes. conocimos. Sí, los viernes hacíamos directo y el resto de días siempre había un vídeo. Lo que más me gustaba era poder escuchar, gracias Soraya, porque gracias a este ratito olvidamos un poco la locura que hay en el mundo. Y yo decía, jolín, es que yo, una personita, pueda crear algo así en ese momento, no sé si éramos 1.100, 1.200, no lo sé, tampoco es que ahora seamos muchísimas, ¿no? Pero yo decir, joder, poder darle cada día ese ratito a las personas de que se olviden de la locura que estamos viviendo, que a día de hoy seguimos viviendo, pero bueno, ya no es tan fuerte, por decirlo de alguna manera. Y no sé, a mí me gustó muchísimo y luego sí que es verdad que pues he tenido mis sube, mis bajas porque soy persona y como tal, a ver, hay gente que sí que es súper estricta y súper como Pepi, que es una máquina, es que lo va a lograr todo porque es constante, es decidida, es una persona maravillosa, ¿no? Pero sin embargo yo soy una cabeza loca. Yo hoy estoy aquí, mañana no sé dónde estoy, ahora estoy que quiero subir vídeo todos los días y mañana me sale otra cosa y me centro en esa cosa. Que al final no me centro en algo, pero es algo que siempre está presente en mí. O sea, YouTube siempre está en mí. Es algo a lo que siempre vuelvo, porque me encanta. Qué bien, qué bien. Yo te quería preguntar entonces, ¿cuáles son, bueno, hagamos de cuenta que estamos en, bueno, febrero, ¿no? Casi mediados de febrero. ¿Qué planes tienes así con relación o al respecto de YouTube? Pues la constancia. Es algo que creo que falta en mi canal y que falta en mí. Yo siempre digo que las personas tenemos que avanzar y crecer, ¿no? Y algo de lo que yo carezco es de esa constancia, ¿no? A ver, todos sabemos cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros límites y cuáles son las cosas que queremos mejorar. En mi caso, yo pensaba que esto es algo que no se iba a poder, o sea, que yo era así y ya está, pero es que pensé, al final esto lo tengo que tomar como, porque si realmente quiero dar un contenido de calidad y quiero enseñar algo y quiero que la gente me escuche y tengo que ser constante, es que es súper importante la constancia. Y yo dije, pues nada, este año es mi año, tengo que ser constante, entonces decidí, junto con Pepi, es que Pepi siempre está ayudándome, siempre. Es mi mano derecha, mi mano izquierda y mi cabeza cuando yo no la tengo. Entonces digo, pues nada, vamos a subir 2 vídeos a la semana, los lunes y los miércoles, y voy a ser constante en eso, da igual, llueve, nieve o truene, y por si por lo que fuese no puedo conseguirlo, tengo que avisar. Que sí que es verdad que es que yo soy muy cabeza loca. O sea, algo que no entiendo entonces y que yo me lo he perdido, quizás Pepi me lo ha dicho, pero no asociaba a tu persona. O sea, ustedes se conocieron por canal a canal, es decir, no. Personalmente no. No. O sea, yo era seguidora de Soraya. ¿y? Yo era seguidora de Soraya y bueno, también empecé a seguirla en Instagram y ahí fue donde luego yo ya le dije, o sea, yo la seguía a ella como creadora de contenido, pero como yo nunca le digo a la gente, yo tengo un canal de YouTube, después ya sí que se lo dije porque ella me ofreció una sesión del cuidado de la piel. Y he de decir, y creo que lo he dicho muchas veces, de que si no hubiéramos estado confinados, yo hubiese dicho que no. Pero dije, como no tengo nada que hacer, pues le voy a decir que sí. ¿Y te parece bien, que no Soraya? primero, que lo sepáis todos. ¿Cómo? Primero dijiste que no. Me dijiste, no sé, yo esto no lo veo. Y al día siguiente me dijo, vale, empiezo con... O sea, al día siguiente no, a la hora. Empiezo con todo, lo quiero todo, voy a pedir el martillo, voy a pedir... Bueno, ese día tiene mucha anécdota porque ese día que nosotras tuvimos esa clase del cuidado de la piel, era el día que Soraya se casaba. Era el día de su boda que se terminó boda porque estábamos confinados, claro. Y no se podía, pero era una fecha marcada. A ver, nosotros nos confinaron 2 semanas antes de que yo me casara. Entonces yo tuve que anular mi boda. Y ese día era el 4 de abril, ¿cierto? Sí. Si no han pasado ya tantos años, 2 años o sí, ¿no?
Y el 4 de abril, y yo hice una sesión de belleza con Pepi, porque, a ver, yo siempre por Instagram, como una buena consultora de belleza, ¿no? Das a conocer tu producto e intentas, pues, darle a conocer el producto a otras personas, darles esa clase del cuidado de la piel, que no importa la distancia, cuando de verdad quieres algo, pues al final lo haces, ¿no? Y, bueno, Pepi me dijo, por supuesto, vamos a hacer esa sesión de belleza. Total, que tú imagínate, yo sin conocer a Pepi de nada, le digo, mira, Pepi, es que yo esto no lo sabía, pero mis amigos me han hecho una videollamada, todos los amigos vestidos de gala con su camisa, sus pajaritas, bueno, flipando, yo vestida de mitad para arriba bien, de mitad para abajo. Fue un show. Y le digo, mira, Pepi, es que esto yo no lo sabía y me toca dejarte un momento. Yo no sé qué le pasaría a Pepi por la cabeza en ese momento, que cuando yo entré me dijo, quiero el maletín, quiero los productos, quiero... Lo quería todo. O sea, había cambiado por completo y yo decía, ¿qué ha pasado en esa hora que yo no había estado? ¿Qué había pasado por la mente de Pepi? Que ya lo quería todo. Te quedaste curioseando, Pepi, seguro, en esa hora. Sí, no, o sea, porque claro, antes de eso ya llevábamos rato haciendo nuestra sesión, ella me contaba, ella me recomendó todos mis productos, me recomendó todo. Y en ese rato yo hablé con mi pareja, con Santi, y le dije, digo, mira tal, y él me dijo, ¿qué tienes que perder? Nada. Y he de decir que Soraya no me dejó coger el maletín en ese momento. Me dijo, no, espérate, tómate unos días, piénsatelo y tal. Y a la mañana siguiente la llamé y firmamos el acuerdo. ¿Qué tal? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una persona que pienso que las cosas en el momento, con la calentura, ¿no? Podemos quererlas, pero no sabemos si las queremos realmente o ha sido el momento. Entonces, yo me sabía mal porque, a ver, para entrar en Mary Kay tú tienes que hacer una inversión. Y yo conocía la historia de Pepi, a mí me sabía mal que ella hiciese esa inversión sin estar 100% segura. Yo le decía, bueno, no pasa nada, tú piénsalo, medítalo y después lo vemos, porque, a ver, al final entramos en Mary Kay con muchísimas ganas, con muchísimas expectativas. Por supuesto que nos va a ir bien, pero está la cara B. Sí. Mary Kay es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para Mary Kay, porque se necesitan X cualidades en una persona para la constancia y para seguir ese ritmo y no decaer cuando te dicen un no, o no tener miedo de expresarte o de ofrecerlo. Y yo no quería que ella gastara su dinero si no estaba totalmente segura, porque para todos el dinero es súper importante. Sí. Vale, llamarme banal, pero es que es así, es que es la verdad. Pero Entonces, mira, que sabía la pandemia fue como el mes, o sea, con pie grande de inicio de Pepi, ¿no? Cuando son las cosas, no hay vuelta. Correcto. Cuando yo soy una persona que si digo sí, o sea, cuando yo he dicho sí, ya lo he pensado. Soy rápida pensando, sí. Soy cabezona, sí. Sabía que me iba a gustar, sí. Estuve viendo pues cositas de Mary Kay entonces, buscando información y todo, y todo lo que encontré era todo tan bonito que a día de hoy, 2 años después, sigo pensando lo mismo y no me arrepiento absolutamente de nada. Al contrario, es algo que recomiendo, ¿no? Por eso, Evelyn, tú estás aquí hoy también, bueno, no aquí hoy, que este es el TAC de los sueños, pero formas parte de mi equipo. Y cuando digo que no, te digo que no una vez. No me preguntes 2 porque me voy a enfadar. O sea, soy así. Sí. Soy así. Lo tenía claro desde el primer momento y entró dando guerra. O sea, entró la unidad que la gente me decía, ¿de dónde has sacado a esta mujer? Y yo digo, no lo sé, me encontró ella a mí. O sea, yo no la busqué a ella vino a mí. Y la gente me decía, ¿pero de dónde? Yo quiero una Pepi en mi equipo. Yo decía, pues lo siento, es que es mía. Quiero dar la bienvenida a Olga. Es una de las mejores. Quiero dar la bienvenida a Olga de Mayá, a Delicias y Manjares. Muchísimas gracias por estar aquí, Mundo Vivaz. De verdad, gracias a todas las incorporaciones. Mi Lady, cómo cambió mi vida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y Pepi, espera, me dejas un poquito saludar, me siento fatal, sí, ya me vine aquí a YouTube. Mira, David el Divino, te debo un mensajito, amigo, lo leí perfectamente, muchas gracias
por ese mensaje tan bonito. Ya estaré por ahí, por tu casita. Mi lady, buenas tardes. Estaba también por aquí Olga, ¿no? De Yemandá, El Mundo Vivaz. Estaba aquí. O está Celia, querida Celia, te extraño muchísimo. Silvana, ¿no? De Belleza Temporal. Amigos todos, Miklos, buena vida para todos ustedes. Y aquí acaba de llegar un jefecillo, DJT. Ahí está el jefecito. De corazón a corazón con Kire. No, creo que no la conozco. Bueno, pues saludos a todos. Deliciosos manjares, sí, conozco. Pues, y Mochis, que estaba por aquí, ¿no? Mochis también, sí. De corazón a corazón con Kire, la verdad, es una persona increíble, es miembro de mi canal y bueno, es una impresionante. Quiero decir que en la caja de descripciones todas las redes sociales y los respectivos canales, tanto de Sor Lady como de la señora Evelyn Roda, como también todos los miembros de mi canal, también los tenéis linkeados en la caja de descripción. ¿Sabes qué, Evelyn? Dime. ¿Sabes cuántos suscriptores tiene Soraya? No. Bueno, una vez fui y me parece 5,000 y pico. No. ¿Cuántos? Cuando tú fuiste tenía 3,000 y pico. Ahora está en 4,000, Soraya. Aún no. Estamos a nada, pero aún no. 3,000. Entonces me he confundido con la otra. Pero 3.900 o por ahí, 3.970 o algo de eso. 3.970, por ahí. ¿Llegará hoy a los 4,000? ¿Llegará? Uy, a ver, aquí hay algo. Pero varios han dicho que ya estoy con ella y esas cositas. Varios que he leído que ya han ido a visitar a Yo quiero, quiero saludar a Mykonos, creo que era. Miklos, sí. No, perdón, Mundo Vivaz. Mundo Vivaz ha dejado un comentario en un vídeo que acabo de ver que me sale aquí una notificación. Gracias. Ay, qué lindo. Bueno, Miklos ha estado ahí haciendo su magia. O sea que estamos a poquito. Hoy sí lo logramos, ¿eh? Bueno, yo voy a compartir un momentito pantalla. A ver. Miedo me das. Voy a compartir un momento pantalla. Cuando ella dice comparto pantalla, yo... A ver. Bueno. Eso es verdad. A ver, 3,000. ¿Qué? ¡Oh! ¡Mi Dios! No puedo creer, Soraya. ¿Qué tal? Bueno. Mundo Vivaz. Que me he puesto tan nerviosa que he encendido hasta el canal. Miklos, Madre mía, no sé qué habéis hecho, pero gracias, me voy a aplaudir a mí misma. Y a vosotros, claro. Miklos, Mundo Vivaz y todos los que habéis ido, de verdad, muchísimas gracias. Yo he de decir que cuando Miklos me ha dicho, Pepi, mira el WhatsApp, él se da cuenta enseguida. Y me ha dicho, vamos a llevar a Soraya a los 4,000. Yo leí varios que decían, ya contigo, pero no me daba cuenta, claro, yo estaba convencida que tenía, no sé, por qué 5,000. Es que tú tienes otra amiga youtuber que está por los 5,000. Y felicidades, Soraya. Siempre un número redondo, wow, es un como, ¿no? Voy a continuar. Me dejáis sin palabras, mira que me gusta hablar, pero no sé qué decir. Muchas gracias a todos los que habéis pasado por el canal de Sor Lady, no os vais a arrepentir. Silvia, aquí tenemos a nuestra queridísima Silvia también. La cámara de María, un besazo. Vamos a hacer spoiler. Próximamente tengo entrevista con la cámara de María, que yo tengo que confesar que en directo que está la cámara de María me salgo porque no me quiero hacer spoiler. Yo, con mis invitados a entrevistas, soy como con los productos. Me quiero sorprender yo misma, quiero tener mis reacciones yo misma. Ya. Y yo voy huyendo de la cámara de María, de los directos, hace tiempo porque la quiero tener en mi canal. Vale. Y bueno, ayer estuve hablando con ella. Un besito, María. Evelyn.
¿Quieres ir Pepi, con la siguiente? escúchame, Sí. no, quiero pedirte un favor porque no encontré el papelito de las preguntas. Yo hago las que tienen que ver con Mary Kay que te mostré anoche y tú termina, porfa, el de Sí, del tranquila, tag. tranquila, No lo tranquila, encontré, no sé, parece que lo borré. tranquila. Muchas gracias. Miklos, qué lindo. Aquí hacéis magia o algo, ¿eh? Es como Sucede, maravilloso. sucede, Un sucede. chasquido y hago chas y aparezco en tu lado, como la canción. Evelyn, Cuenta. lanza. Espérame, Pepi, espérame, te perdí. Ahora sí. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, que nos habíamos quedado así, esta historia en la que ustedes se conocen y que une, ¿no? Como YouTube y Mary Kay. Yo sí quisiera, antes de comenzar con estas preguntas ya relacionadas a un negocio que muchas mujeres que tienen canales en YouTube o que tienen cuentas en otras redes sociales pueden iniciar ya mismo, que es vender algún producto, ¿no? Porque hacemos una cosa, pero también podemos hacer el número 2, como digo yo. Y yo creo que es súper importante, así que nos cuentes un poquito si YouTube te ayudó a vender y a tener consultoras. O sea, quisiera escucharlo de parte de ti y no de Pepi, ¿no? Para que no suene como a pura y 100% vendedora. Así quisiera que me cuentes eso, porque aquí hay muchísimas mujeres y van a ver este tag muchísimas otras personas que pueden tener un negocio. Yo personalmente me siento consternada a veces en el día a día cuando salgo a la calle y veo que la situación, no solo en España, sino en todo el mundo, está cada día un poco más difícil. Y es muy importante ser multifacéticas. Así es. A ver, voy a dividir esta pregunta como en varias partes, ¿no? Porque me parece súper importante destacar muchas cosas dentro de esta pregunta. Nuestra actitud va a depender, o sea, donde queramos llegar va a depender muchísimo de nuestra actitud. Entonces, la vida está mal, pero también hay personas para las que está bien. Entonces, dependiendo de la energía, yo creo mucho en las energías, llamarme loca si queréis, ¿vale? Pero dependiendo mucho de la fase de tu, ya no energías, de la fase de tu vida en la que estés, te vas a encontrar con un tipo de personas u otro tipo de personas, ¿no? Y al final el dinero no lo es todo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque Pepi, por ejemplo, ella fue mi consultora de belleza cuando Pepi en ese momento no tenía un nivel adquisitivo o un X dinero para empezar cierto negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Pepi y otra persona, no? La diferencia fue que ella quiso, con lo poco que tenía, ganar más sin miedo. O sea, hacerlo con miedo, pero hacerlo, ¿no? Y está la persona que tiene miedo y aun teniendo lo mismo y la misma situación que ella, decide no emprender, decide no coger esa oportunidad y guardar su dinero, que me parecen ambas súper respetables. ¿Qué pasó? Que Pepi pudo hacer de X cantidad de dinero X por 2, ¿no? Y esa otra persona, en vez de tener X, ahora tiene menos, porque no se arriesgó en ese momento a tomar la decisión. Entonces, yo creo que es súper importante saber qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Si siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a conseguir lo mismo. Entonces, yo siempre digo que las plataformas y las redes ayudan, pero la actitud que una persona tenga ante la vida te ayuda mucho más. Entonces, podemos quedarnos en pobrecitos de nosotros, qué mal nos va, estoy súper fatal, todo me va súper mal, o qué mal que está el país, que sí que es verdad, ¿vale? Pero, ¿qué actitud vas a tener tú ante la vida? ¿Vas a decir, voy yo con un par de ovarios, como buena mujer que soy, que saco a mis hijos adelante, saco a mi familia adelante, tengo mi casa, tengo mi trabajo, o no tengo trabajo, pero quiero tenerlo, ¿no? Y podemos decir, pues vamos a por ello con... O podemos decir, ay, no voy a tener nada, voy a estar fatal, cada vez estoy peor. ¿Qué actitud quieres tener ante la vida? ¿Qué quieres que la vida te dé? Porque al final recoges lo que siembras. Entonces, si siembras constancia, si siembras amor, si siembras cariño y si el producto que vendes es un producto en el que confías 100%, producto o servicio, da igual, las plataformas nos ayudan a acercarnos a la gente.
nos ayudan a que YouTube también te ayudó. claro, las plataformas en sí, sobre todo YouTube, porque yo soy una persona que siempre está en YouTube. Entonces, yo consumo YouTube, yo no veo la tele. Yo en mi casa no tengo instalada ni siquiera la antena. En mi casa se consume YouTube, Netflix y poco más. Entonces, para mí, YouTube ha sido el desencadenante de todo, porque te ayuda tanto a tantas cosas. O sea, yo, por ejemplo, quiero arreglar el baño y yo me voy a YouTube y busco cómo arreglar mi baño. Y arreglo mi baño, ¿no? O cómo maquillarme los ojos, y aprendo a maquillarme los ojos. O cómo X. En YouTube está todo. Entonces, la gente quiere comprar un producto de belleza y busca ¿cuáles son los mejores productos de belleza? O Mary Kay, quiero saber cosas de Mary Kay. Y entra y busca, y la gente perdemos ese tiempo o invertimos ese tiempo en buscar. Entonces, las redes sociales siempre nos acercan a encontrar todo. Es que es muy difícil no encontrar nada dentro de las redes sociales. O sea, yo me centro en YouTube, porque os digo, mi vida es YouTube. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok, pero yo siempre que quiero transmitir algo, enciendo mi cámara y lo digo en YouTube. Entonces, yo creo que tanto mujeres como hombres, pero sobre todo las mujeres, estamos en un momento de evolución flipante en el que podemos decir, ole voy a por todas, porque no tengo nada que perder. Entonces, para mí emprender es muy importante. Es que creo que es el antes y el después dentro de nuestra vida. Porque al final, si tenemos que depender de un trabajo conforme están las cosas, no sabemos. Hoy lo tenemos, pero mañana no. Yo hace 2 semanas tenía un trabajo fijo y ahora no lo tengo. Entonces, ¿qué cambia? Solo cambio yo. Pero entonces, o sea, a ti YouTube te ha ayudado en tu carrera, Mary Kay. Correcto. Tus redes sociales las has llevado hacia tu negocio Mary Kay, ¿no? Es que es un círculo al final. Gasto Mary Kay, ofrezco Mary Kay, grabo vídeos sobre Mary Kay, sobre belleza en general, ¿vale? Porque yo jamás digo que Mary Kay sea lo único que existe. Muchísimas cosas. Pero yo, como ese producto lo llevo utilizando 12 años, no lo cambio. Wow. Entonces, mira, yo te iba a preguntar, no, termina, porque te iba a preguntar eso. Termina. Yo hablo mucho a mí cortarme, que yo estoy aquí todo el día charlando, ¿eh? No, que no tenemos mucho tiempo. De hecho, voy a haceros una pausa porque tengo que poner un anuncio y volvemos. Un anuncio rapidito. Hola amigos, soy Sonia del canal La Máquina AR. Te invito a mi canal. Mi canal es básicamente de ayuda social para niños de bajos recursos de Latinoamérica. Lo hago con colaboración de otro youtuber. Todo el youtuber que quiera participar en mi canal es bienvenido para llevar ayuda social a su país. Esto lo hago de una manera organizada, con un presupuesto y puedes visitarme en mi canal, ver los videos y si tú deseas participar, pues bienvenido. Gracias y te invito también a suscribirte. La Máquina AR, un gran canal. No la conozco. Oh, llevo retraso de conocimiento. No, pues La Máquina AR es un canal impresionante que hace ayuda humanitaria, sobre todo con niños. Entonces, el enlace lo tenéis en la caja de información y simplemente ese apoyo de ir, ver sus vídeos y apoyar ese tipo de contenido ayuda muchísimo. Caja Marquina, bienvenida, muchísimas gracias. El Negro Sport, mi queridísima Jacqueline, Negrito, te extraño Chiricano, mucho. Muchísimas gracias. ¿Quién no quiere al Negrito? ¿Quién no quiere al Negrito? Lo extraño. Me siento una infiel. No. Evelyn, ¿pasas con la siguiente pregunta? Porque, bueno, es muy importante para mí. Yo todavía estoy en el proceso de aprender. No sé si me escuchaste en algún momento que yo decía que cuando en las formaciones de Mary Kay hablaban de algo que yo desconocía, sentía que no estaba preparada para vender ese producto. Entonces yo quiero saber por qué elegiste Mary Kay para vender, ahora que dijiste que lo llevas usando 15 años. Pero eso tiene que ser por algo. Es que yo no elegí Mary Kay me eligió a mí.
¿Sabéis que esas personas que sienten que están destinadas a algo? Cuenta. Que das como vueltas en círculo en la vida y siempre terminas llegando a lo mismo, ¿no? Pues en cuanto al cuidado de la piel, a mí me pasó lo mismo. He utilizado cientos, yo creo que todas las marcas que existen, que se pueden comprar en España, yo las he utilizado, todas. Y yo siempre he vuelto a mi rutina básica de Mary Kay. Siempre, durante años. Mira que he probado, que he intentado, que es que mi piel brilla, o sea, mi piel es luminosa, mi piel está radiante, mi piel es... Solo necesita constancia y buenos productos. Y yo he utilizado productos hasta los más caros, productos como la Prairie, como productos Sí, que estamos hablando de cremas de 200 y pico euros. sí, sí. Entonces, yo he utilizado esos productos y yo he vuelto siempre a comprar mis productos de Mary Kay. Porque Vale. la piel lo dice solo, son productos que tú te los pones y al día siguiente eres la reina del mambo. Así me siento yo. Entonces, yo durante tanto tiempo dejaba de utilizar los productos y llegaba alguien a mi vida que me hacía con el producto ¡plaf! En la cara. Que estoy aquí, tu consultora de Mary Kay. Y muchas consultoras de Mary Kay a lo largo de estos 12 años. Y yo siempre decía, ay, vale, compraba el producto, pero jamás me decidí a ser consultora de belleza. Yo decía, ¿yo cómo voy a hacer? Por lo que has dicho de no estar preparada, ¿no? Yo decía, ¿yo cómo voy a hacer esto si yo... Un suplicio. Un Claro, suplicio. yo siempre, a ver, a día de hoy yo sigo sin sentirme preparada, pero es que ¿para qué estamos preparados? Si es que en esta vida vamos a estar aprendiendo hasta que muramos. Ya, ¿En qué momento decides decir, voy a ser consultora Mary Kay? Pues en una situación muy difícil, termino de estudiar, yo estudié peluquería, hice maquillaje, estudié estética y sales al mundo laboral. Y yo pensaba que iban a estar todos peleándose por mí. Yo decía, ahora sale la Short Lady. No fue así, no fue así. Entonces, claro, yo decía, claro, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Yo tengo que trabajar, me tengo que buscar la vida. Yo desde los 18 años salí de mi casa, prácticamente, porque yo soy una persona muy independiente, yo no quería ser una carga para mi madre, porque ella nos ha criado a 4 hijos sola, y yo no quería ser una carga para mi madre. Yo decía, yo a los 18 años me voy. Y yo a los 18 años me fui. Claro, yo tenía que pagar un alquiler, tenía que pagar luz, como todos, ¿no? Obviamente. Entonces, claro, yo pensaba que iba a salir y se me iban a rifar y resulta que no tengo trabajo. Y yo digo, ¿y ahora qué? Y aparece una consultora de belleza que le regala una sesión de belleza a una amiga mía. Y mi amiga decidió invitarme a esa sesión de belleza. Mira, Soraya, yo no voy a poder acudir, pero me han dicho que te puedo regalar esta sesión a ti que te gusta tanto el mundo de la belleza, tanto el mundo de la cosmética. Oye, y me ha dicho la chica... ¡Wow! ¡Funciona eso! Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que yo puedo trabajar con ella? Sí, mira, tú ves, yo no voy a poder acompañarte, pero tú ves, porque a mí me han dicho que los productos, cuando yo llego, yo no sabía que era Mary Kay, cuando yo llego y me veo ahí encima esa señora tan guapa, tan bien vestida, con un porte, una elegancia, y me veo todos los productos súper bien colocados encima de la mesa, todo tan rosa, tan yo visto así en mi día a día, es que el rosa es mi color favorito. Y yo digo, wow, todo esto a mí la cabeza me explotó. Y yo decía, madre mía. Y te ves salir a 4 o 5 chicas vestidas súper guapas, entre ellas una de nuestra empresaria ahora mismo, Elena Burruezo. Ya. Y yo digo, ¿me quedo así? Qué Pedazo bella. de pibones, pero esta Sí. gente con esta piel Es tan que maravillosa. Elena, nosotras tenemos una empresaria que es guapísima, Guapísima. Guapísima. tiene una elegancia, tiene una alegría también increíble. Yo pienso que claro, hemos tenido mucha suerte, ¿no?, de estar las tres y en yo la decía, misma unidad. Jolines, yo también quiero ser como esta gente, ¿yo qué tengo que hacer? Y ahí estaba yo poniéndome mis cremas, todo, utilizando mi limpiadora, poniéndome y escuchando lo que decían las de la mesa de atrás, porque yo quería ser como esa gente. Andaban por la sala con los tacones con una seguridad que al pisar hacía clac, clac. Y a mí el cuerpo entero me vibraba. O sea, el cuerpo entero a mí me vibraba, pero vamos, a tope. Y yo decía, yo necesito esto en mi vida. O sea, ver mujeres con ganas de salir adelante, con esa pasión, Y yo decía, yo llegué a mi casa y le dije a mi marido, amor, es que yo no sé si valgo o no valgo, pero yo quiero estar ahí.
la gente me acogió con un cariño, con un... Es por eso, ¿no? Que en Mary Kay la gente no es mala, no hay maldad, no hay... No hay yo vendo más forma. que tú, yo tengo más que tú, yo... No, enseguida me acogieron y me enseñaron todo lo que sabían. Todo. Sí, Desde el no, primer momento fue una súper estructura querida. increíble. Y una persona como yo, que siempre había tenido una moral tan bajita, me había querido tan poco, mis mejores amigos siempre habían sido chicos, porque yo me llevaba mejor con los chicos que con las chicas, porque las chicas eran muy malas. Y yo entro ahí al mundo Mary Kay, donde todas se quieren, total, que a mí me cautivó. Y yo dije, bueno, pues aquí llega mi momento, yo lo voy a intentar. Cogí todo lo que tenía yo, o sea, yo pagué todo y me quedaron 50 euros. Tal cual, tenía que comer o empezar mi negocio. Y yo le dije a mi madre, mamá, que yo esta semana como en tu casa, porque no me puedo permitir comer en la mía. Y anteriormente habían 2 kits para empezar, ¿no? Entonces yo empecé con el pequeñito. Total, que yo en mi primera semana vendí 500 euros. Ahí, 250 euros de ganancias. Así que pude hacer la compra, solamente comí fuera de en casa de mi madre 2 días. Claro. ¿Por qué? Porque tenía actitud, tenía ganas y tenía hambre. ¿Por qué tenía hambre? Porque yo tenía que sacar mis castañas del fuego. Sí. Y yo dije, pues, vamos, es lo que Dios quiera. Es una historia muy bonita, muy bonita, muy bonita. Cada testimonio, lo mismo el de Pepi y el de muchas otras, increíble, ¿no? Soraya, primero dime tu producto favorito, que es difícil elegir uno, porque yo ahora mismo ya llevo 3 y no puedo decidir, pero también dime lo que usas en el día, o sea, hoy, por ejemplo, Pero hoy o ayer, favorito, ¿no? de skincare o de maquillaje? De Mary Kay. En general, cuidado facial, no cuidado puedo, facial. imposible. A ver, voy a decir 2, ¿va? Vale. De maquillaje, la base. O sea, amor por esta base. No puedo evitarlo. Yo es la base que recomiendo, que utilizo en mis novias, que utilizo en mi centro, que utilizo para todo, que le recomiendo a todo el mundo, que todo el mundo sabe. Si a alguien le preguntas qué base utilizas ahora, ya saben qué base utilizo. Utilizo muchísimas, ¿vale? Pero mi base cabecera, la que utilizaré el día de mi boda, la que recomendaré por siempre y para siempre, es la base de maquillaje de Mary Kay, en mi caso, la mate. Yo utilizo el tono N190, que mezclo pues en verano con el N150, o sea, en invierno con el N150 o en verano con el N210. Vale. No existe una base mejor que esa. Os lo digo de corazón. O sea, yo he probado miles. Prueba la CC Cream. Prueba la CC Cream. La CC Cream, la CC Cream. La Yo CC también Cream estoy con me la gusta CC Cream. mucho, pero para mi tipo de piel yo creo que es súper básico e importante conocer la piel de cada uno para saber qué utilizar en cada momento. Para mí la CC Cream no es suficiente, ¿vale? Pero es un producto maravilloso, o sea, maravilloso. En cambio, yo estoy enamorada de ella. Para que veas, ¿has visto? Cada piel es un mundo, por eso es súper importante como consultoras de belleza conocer diferentes tipos de productos y para qué tipo de persona o qué tipo de piel poder utilizarlo y sobre todo recalcar siempre la garantía de satisfacción de Mary Kay de que cambiamos el producto o le devolvemos el dinero. Eso es súper importante. Entonces, de base sería eso y de cuidado de la piel amo la limpiadora del Time Wise. No lo puedo evitar. La limpiadora de Time Wise. La Delta, ya, pensé que ibas a nombrar alguna de las... Es la Time Wise 3D, la rosita, la grandecita, ¿vale? Rosita, no la tengo aquí, no la puedo enseñar. Eso es mis 2 productos favoritos y luego mi rutina, mi cámara, hola, ahora. Mi rutina del cuidado de la piel es súper extensa, puedo tirarme aquí todo el rato hablando de eso. Pero bueno, yo utilizo mi limpiadora, todo el tratamiento del 3D, limpiadora, crema de día, crema de noche, contorno de ojos. Además utilizo el serum, en este momento estoy haciendo la retinización de la piel. Utilizo también el serum para la luminosidad, para las manchitas, sobre todo en la zona del labio, porque yo tengo una manchita en la zona del labio y me la estoy tratando. Y ese producto me gusta muchísimo también para la oscuridad de la ojera. Algo que no mucha gente conoce, pero es un tip que a mí me encanta utilizar y recomendar a mis clientas. Y es que utilicen ese serum en la zona también de la ojera. Mano de santo. Y luego, bueno, pues utilizo todos los serums. Vamos a ir ahora a la pregunta clave. Sí, mi corazón está en Marruecos. Toñito Valencia, Mía R, muchísimas gracias. Caja Marquina,
Miklos, que ahí sigue como un campeón. Muchísimas gracias, de verdad. Caña de Azúcar, un besazo enorme. Fanny Cuero, Ana la Cubana. No sé si me dejo a alguien más. Olga de Mayá. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Soraya, bueno, este es el tag de los sueños. Y entonces trata de sueños. A mí me gustaría saber lo que es aquí en YouTube, la plataforma. ¿Cuál es tu sueño aquí en YouTube? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Yo soy muy soñadora. Y a ver, aquí en YouTube a mí me da igual. O sea, yo no entiendo de cantidades, yo entiendo de calidades. A mí me da igual tener un suscriptor que 100.000. Mientras, siempre y cuando mi contenido guste, entretenga, aporte algo, haga feliz a alguien, ayude a alguien, eso es lo único que a mí me importa. Tú lo sabes, Pepi, yo soy una cabra loquísima, pero algo que sí que sé es que me encanta ayudar, que amo acompañar a la gente, que amo estar ahí para los demás, que me encanta siempre dar lo mejor de mí, que soy súper abierta. Yo no soy Soraya consultora de belleza Mary Kay, yo soy Soraya consultora de belleza Mary Kay, que le encanta la cosmética, que le encanta el mundo de las uñas, el mundo del pelo, la ropa, los animales. Soy yo en todas las facetas yo de mí. He de decir que efectivamente puedo dar fe de que Sor Lady está como una cabra, está como un cencerro, porque tanto le da por hacerte un maquillaje, que le da por, bueno, que su perrita Chloe le elija el maquillaje. Yo me reí con ese vídeo, lo que no está escrito. Me he reído con varios vídeos, pero Soraya, aquel vídeo que tú me dijiste que lo ibas a hacer y dije, no lo va a hacer, pero es que yo a Soraya, de verdad, ya no me tomo en broma nada de lo que dice, porque tenía un pelo larguísimo, precioso, y se cortó ella el pelo en casa, lo grabó, lo subió a YouTube, y como ella se olvida, porque he de decir que yo estoy más pendiente de su canal que ella del suyo mismo, al tiempo la llamé y le dije, Soraya, ¿has visto que se te ha viralizado el vídeo? Pues yo lo juro. Dice, no, me dice, ay, por eso YouTube me ha pagado más. ¿Sabes qué? Te voy a contar un chisme, ¿no? Un chisme se dice en Sudamérica. Pepi, cuando me ha hablado varias veces de ti, pero una ha sido inolvidable. Me dice, Evelyn, tú tienes que conocer a Soraya. Su canal se llama tal y cual. Y me dice, me quiero morir a cuadritos. Me dice, con esta mujer que tiene un canal totalmente monetizado, que todo su contenido, todos sus suscriptores son orgánicos, y ella no se entera. Pero mira, tenía tal disgusto, no te puedes No, pero es que ¿cómo es posible que ella me pregunte? Porque claro, estuvo luego meses sin subir contenido y la llamo y le digo, hey, ¿no vas a subir un videíto, sube un short? Me dice, bueno, dime cómo se sube un short. Le explico cómo se sube un short y se le viralizan. O sea... Pero es que cuando te distancias del resultado, cuando el resultado no te importa, sí, las cosas surgen. Es verdad. Entonces, Pepi va detrás de mí todo el día. A mí me tiene martirizada, pero yo lo agradezco. Quiero decir, un día me dijo, te regalo mi canal. Te lo juro, se lo dije. Le dije, Pepi, si es que yo no puedo ahora mismo, no estoy en mis facultades mentales. Yo soy una persona muy mental. Y cuando yo no estoy bien, no puedo encender la cámara y decirle a la gente, ay, que estoy muy mal. No puedo. Te entiendo perfectamente. Yo aquí le dije a Pepi, no pasa nada, Pepi, yo te doy mi canal. ¿Lo quieres? Y me dijo, tú eres tonta. Es que hay días terribles. Les prometo que ayer, de verdad, yo vine aquí después de un disgusto familiar y dije, mira, voy a cerrar este canal porque me da más problemas emocionales, psicológicos, mentales, físicos y estratosféricos. Y yo misma llegué aquí y dije, ¿cómo voy a cerrar mi canal? Pepi, lo que me va a decir. Uy, bueno, la que te cae encima. La que te cae encima, ¿no? Pero sí que es verdad que es que Soraya es muy original en sus vídeos, ¿no? Como el vídeo que hizo de maquillándose con lo de los papelitos. Ese día yo me reí. O sea, yo lo hice con los chicos. Con lo que los chicos, ese fantástico maquillaje que salió de la mano de DJ y el Negrito Sport. Pero bueno, ella se hizo un maquillaje
Porque aquello era, si la máscara de pestañas te salía para los labios, allí iba. En plan, eran dos tarritos y en uno habían productos de maquillaje y en otro partes de la cara, perdón, que me queda un poco en blanco. Partes de la cara, entonces si te salía la máscara de pestañas en los labios, pues te tocaba la máscara de pestañas en los labios. Total, que yo grabé ese vídeo y después todo el mundo estaba grabando ese vídeo. Yo no sé si yo lo subí antes o después, no lo sé, yo es que no miro esas cosas. Pero resulta ser que luego todo el mundo estaba subiendo ese vídeo, youtubers súper importantes. Y yo ¡Uy, qué bien! pero ya te digo que no sé si yo fui la primera o no, pero así fue. Luego todo el mundo lo subía. Qué bien, qué bien. ¿Quieres que haga la otra pregunta, Pepi? Sí, por favor. Cuéntanos, Soraya, ¿qué parte de la historia de la compañía realmente te llega como mujer? ¿No? O sea, es decir, porque hay partes que... Esta pregunta tendrías que haberla saltado. Porque ahora sí que no acabamos ni a las 12. No, resume. ¿Has terminado la pregunta, Evelyn? Perdón. Sí. A ver, no puedo resumirlo. Darme 5 minutos, va. A ver, es que no puedo resumirlo porque yo me he empapado tanto de la filosofía Mary Kay, ya no por producto o tal, sino de Mary Kay como persona, ¿no? ¿Quién era Mary Kay? O sea, ¿de dónde viene? ¿Quién es su familia? ¿Cómo cojines, crea este imperio para mujeres? Bueno, no sé, yo flipaba en colores, ¿no? Entonces, yo cuando entré en Mary Kay, yo como mi estado de ánimo era tan bajito y yo me quería tan poquito en aquel entonces, yo decía, ¿y está aquí? ¿Que está ganando un dineral por vender cremas? No lo entendía, de verdad que no lo entendía. Y entonces empiezo a investigar, empiezo a indagar, empiezo a saber quién es ella. Y bueno, es que no puedo, me encantaría contarles su historia, que su historia es maravillosa. Pero la cuestión es que ella, después de trabajar en miles de empresas, enseñando a los hombres para que fuesen sus jefes, o sea, ella lo que hacía era en las empresas enseñaba a los hombres a trabajar para que luego los hombres fueran sus jefes. Claro, en aquel entonces una mujer, ¿cómo iba a ser una mujer la jefa, no? Por decirlo así. No lo sabía, ¿eh? Sí. Mary Kay lo que quería era, a ver, voy a empezar, es que os he dicho que me deis 2 minutos, porfa. 5. La gente se va a ir, lo siento, voy a ser súper rápida, lo juro. Ya. Entonces, ella, una mujer con un marido que no pega palo al agua, que tiene que sacar adelante a sus hijos y tiene que trabajar. Entonces ella empieza a trabajar en el mundo de la venta directa, ¿no? Y como digo, ella va pues aprendiendo de todas las empresas, cogiendo un poco de cada una de las empresas en las que va trabajando. Y ella, cuando ya está a punto de retirarse, escribe su historia como persona, ¿no? En plan, todo lo que había trabajado, lo que había hecho, todo lo que había aprendido. Y cuando su hijo lee ese libro y le dice, mamá, ¿tú sabes que acabas de crear un imperio con esto? O sea, acabas de crear ay, no me sale la palabra. Bueno, había creado todo lo que la compañía es ahora. Entonces, claro, su hijo dijo, no podemos quedar así. En ese momento ella se había casado con otro hombre que económicamente la podía ayudar. O sea, podía guiarla porque era un hombre también de negocios, no económicamente. Entonces, ella cogió todos los ahorros de toda su vida, de ella y de su hijo, y empezó esta compañía con 5 productos. Porque ella anteriormente había utilizado productos del papá de una amiga que era farmacéutico y creaba esos productos. Entonces ella le compró esos productos y empezó a fabricarlos de manera pequeñita, digamos, y fue haciendo estas sesiones de belleza que ella lo que hacía iba a ir a la casa de la gente con dinero y hacía sesiones de belleza como fiestas. Entonces la anfitriona invitaba a Mary Kay y Ash a ir a su casa a enseñarle esos productos a sus amigas de la alta sociedad. Y ahí es como se empieza a extender un poco todo esto. Y de ahí es donde nace la compañía, de donde nace todo lo que tenemos ahora mismo. Y la filosofía que esa mujer tenía de ayudar a subir a las mujeres a lo más alto, a ver, como mujer que soy,
es que eso hay que aplaudirlo y apoyarlo. Entonces, ella siempre decía que hay que trabajar con la filosofía, ¿no? De la regla de oro, de tratar a los demás como te gustaría ser tratado, o piensa que todos llevan escrito un cartel que pone hazme sentir importante, porque cuando tú te acuerdas del nombre de una persona, te acuerdas de preguntarle por sus hijos, te acuerdas de cómo es su piel, o la invitas a algo, le regalas algo sin ningún tipo de malicia, esa mujer va a querer, la vas a tener contigo para siempre. O sea, yo tengo clientas de hace 10 años y siguen ahí y a lo mejor me compran una vez al año y me compran para todo el año. No es que esté todo el rato comprando, ¿no? Pero se acuerdan de mí. ¿Por qué? Porque yo las he hecho sentir importante, las he escuchado, me acuerdo de ellas y siempre tengo esos detalles. Y eso ella era lo que nos querían transmitir como consultoras de belleza a nosotras, para que cada una de nosotras pudiésemos implantar esa semillita en el corazón de alguna persona y hacerla sentir por un rato importante, hacerla sentir que vale, hacerla sentir que puede. Y luego, sobre todo, a la hora de compartir esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad que tenemos tan maravillosa, que hay gente que no la ve como una oportunidad, pero yo diría que se equivocan. Perdonadme. Porque es algo tan mágico que con tan poco podamos crear algo tan grande. Ole, ole, ole. Ojalá, Soraya, de verdad, que Elena y bueno, todo el círculo que está alrededor así de nosotros y otras mujeres puedan escuchar esta historia porque es de la vida real. Puede que hubiera sucedido hace 50 años atrás o más, pero se repite hoy en el día a día. Todavía suceden esos casos, ¿no? Y es muy importante que la mujer piense en ella y actúe en el momento que tiene que actuar paralelo a su esposo o a otro emprendimiento, ¿no? Que tengan a nivel familiar. Es de la vida real. Todavía sucede esos casos en los que la mujer no tiene el lugar que se merece. Ya sea Mary Kay o en cualquier otro sitio, incluso como si quiera abrir su propia, yo qué sé, peluquería o lo que sea, ¿no? La mujer yo puede. Creo que es muy importante, o sea, da igual el proyecto que inicies, da igual, o sea, que lo importante es que lo hagas con ilusión y con pasión y actitud, ¿no? Porque ya sabemos que eso es el 90% de todos los proyectos. Exactamente. Soraya, hemos mezclado un poquito el tag de los sueños con entrevista a Soraya como youtuber y a Soraya como consultora de belleza Mary Kay. ¿Cuánto tiempo llevas exactamente en la compañía ahora mismo? No lo sé. ¿Te lo tengo que decir yo? Sí. ¿Cuánto? 8 años. ¡Wow! No sabía, ¿eh? No recuerdo muy bien cuando empecé. Yo os digo, es que yo llevo toda la vida aquí. Pero así, o sea, bueno, lo que yo sé, lo que ella me ha contado desde que empezamos a hablar, pero creo que eran unos 8 años. 2012. Me suena a 2012, 2013. Más o menos. Por ahí. Y bueno, te voy a hacer una pregunta Se lo está pensando, está diciendo, esta no se la pregunto. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que como sabes que me gusta tanto el tema Mary Kay, pero como tengo que pasar a la pregunta del editor, que sabes que a mí eso me apasiona igual. Es verdad. El editor, es verdad, lo había olvidado. No sé cómo se llama. Premiere. Adobe Premiere. Uy, ese es difícil. Soy la peor youtuber del mundo. Yo he de decir, y aquí está Soraya para ejemplo, que cuando yo conocí a Soraya, yo no sabía editar. Yo le decía, es que a mí los vídeos se me quedan largos, es que a mí los vídeos están... Me decía, tú corta, me dices que hablas mucho, haz silencios. O sea, yo no tenía ni idea. Y ahora es Soraya la que me pregunta a mí, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Fue súper gracioso porque Pepi me decía, pero es que, claro, yo no sé en qué momento yo le decía, Pepi, yo cuando me equivoco hago así. Y así sube la punta del micro, o sea, Sí. Y ahí sé que tengo que cortar. Y yo, mira, ella muerta de la risa y yo también, porque, a ver, claro, al final cada una nos buscamos nuestro ingenio, ¿no? Y yo no tenía ni idea, o sea, yo es que he ido aprendiendo sobre la marcha y al final
yo tengo mucha suerte porque mi marido comprende todo esto y él me ayuda muchísimo, pero claro, él tampoco me lo hace. Pero sí que me dice, pues mira, esto funciona así, esto así, y cuando tengo alguna duda ahora mismo es Pepi quien me enseña todo. Pero claro, cada uno se buscaba nuestras cosas. Yo le decía, Pepi, tú cuando veas qué tal, tú das un aplauso y así sabes que ahí tienes que cortar, o cállate para que haya tiempo. Me decías que no te callas. Escuchen, pero ese editor que usas es súper difícil. Madre mía, ese yo no pude con él. No pude, de verdad. Pues imaginarse que yo no sé utilizar otro. A ver, yo tenía un Mac y yo editaba con el Mac, que era el... Bueno, no voy a saber decir el nombre, no sé ni para qué lo quiero pensar. Bueno, pues era con el editor que venía dentro del ordenador. Pero luego ya se me rompió el ordenador, no lo arreglé, ya nos pusimos el ordenador de mesa que funciona mucho más rápido y mejor. Y bueno, ya utilizo esto. Entonces, como aprendí a utilizar a lo mejor sí que es más complicado porque tiene muchas opciones, pero ahora no sé utilizar otros. Incluso a veces me dice, Y ahora entra en eShop y haz esto. Y yo digo, esto no lo sé utilizar, esto es demasiado sencillo. No lo sé utilizar. Vale, ahora una cosa, porque hoy estamos 3 consultoras de belleza de la firma Mary Kay. Entonces, hay una persona que os quiere decir algo. Qué miedo. ¿Qué tal si le vamos a dar paso a esta personita que os quiere decir algo? Madre mía. ¡Hola! Bienvenida Elena Berruezo, empresaria de nuestra unidad Mary Kay. Muchas gracias, Elena, por aceptar esta invitación. Chicas, casi lloro y todo. todo. No me esperaba, pero tenía una intuición, no sé. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepi, por invitarme. Oye, qué bien estáis aquí, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! Bueno. Increíble, increíble. Y ahora mejor, Elena. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un placer estar aquí con vosotras. Súper contenta de que me hayas invitado, Pepi. Y bueno, contadme qué pasa aquí, vosotras tres aquí, con tantos sueños, tantos proyectos. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Yo creo que habemos aquí 4 generaciones, ¿no? Soraya de mi equipo, Pepi del equipo de Soraya y Evelyn del equipo de Pepi. Exactamente. O sea, yo creo que representamos a la perfección el espíritu Mary Kay, el espíritu de compartir que siempre llevamos, ¿no? Por bandera, la misión de la compañía. ¿Qué me contáis, chicas? ¿Cómo estáis? Hemos hablado muchísimo. Soraya no puede hablar. Soraya no puede hablar. Pero es que necesito dejar esto grabado para que la gente sepa lo importante que es tener gente. Se va a quedar grabado, Soraya, se va a quedar grabado. Yo soy la primera también súper emocionada de que Elena, nuestra empresaria, esté en nuestro directo hoy, en este tag de los sueños y de esta gran firma que es Mary Kay. Entonces, mi pregunta para Elena. Elena, tú eres empresaria de nuestra unidad. Tú como empresaria has alcanzado muchos sueños de los que nosotras estamos hoy en día luchando por seguir y llegar a, pues eso, a empresaria y además a esos escenarios. Tú que has vivido eso, ¿qué nos aconsejarías a nosotras y a la gente que está en el chat que se puedan plantear quizás ser consultora o consultor de belleza? Bueno, pues lo más importante yo creo que es tener un sueño y tener la sensación o el anhelo de querer más de la vida. Eso es lo principal. Cuando al final, yo siempre digo, Mary Kay es para aquellas personas, esta oportunidad es para aquellas personas que quieren más de la vida, que le piden más, que no se conforman con lo que tienen. Mirad, yo cuando empecé, sabéis que, bueno, para las que no me conocen, yo soy ingeniera informática, yo estudié una carrera, trabajé como para banca, tenía un horario de oficina, pero yo sentía, y a pesar de tener como toda la vida ya, como todo ya resuelto, siendo muy jovencita, sentía que necesitaba algo más de la vida, que quería algo más. Yo no sé qué es lo que pueden querer las personas que están ahí, que nos están escuchando, pero puede ser
más dinero, una mejor situación de calidad de vida, más tiempo. Es decir, ¿qué es lo que le pides a la vida, ¿no? Al final ese yo creo que es el punto principal. Y saber que es posible, que hay herramientas que te llevan a hacer ese cambio. Y Mary Kay es una de ellas. Realmente esta oportunidad es para esas personas que quieren algo más de la vida y están dispuestas a trabajar para hacer ese cambio, ¿no? Porque siempre decimos que las cosas no caen del cielo, que Mary Kay es un trabajo tan bonito que parece que no trabajemos, ¿no? Y yo creo que eso es de las cosas que más me gustan, pero obviamente hay un esfuerzo detrás, ¿no? Como vosotras sabéis, como vosotras veis, ¿cuál es el esfuerzo? Bueno, pues me pedías, Pepi, que os diese ese consejo, ¿no? Pues otra cosa que os podría decir es el asumir que hay un esfuerzo y que debe de haber un compromiso y que para hacer un cambio y recorrer esa milla extra, ¿no? Porque cada vez cuando queremos un cambio tenemos que hacer una milla extra, tenemos que hacer algo diferente a lo que hemos venido haciendo. Y esa milla extra al final, ¿en qué se traduce? En hacer cosas que nos van a gustar más y que nos van a gustar menos, ¿verdad? Al final, ¿verdad que todas hacemos cosas que en nuestro negocio y en el día a día, bueno, yo creo que en la vida en general, que no nos gustan tanto? Bueno, pues estar dispuestas al final a pagar ese precio. Porque muchas veces, ¿no? Lo que vemos en las personas que quizá pues se quejan, ¿no? De que quieren un cambio, quieren una vida mejor, pero no hacen nada, es pues el quedarse, quiero el resultado, pero no estoy dispuesta a recorrer ese camino, ¿no? A pagar ese precio, a hacer ese esfuerzo. Y sí que es verdad que cuando te decides y te comprometes contigo misma a hacer lo que tienes que hacer, merece muchísimo la pena. ¿Sí o no, chicas? ¿Merece la pena o no? Exactamente, yo quiero agregar, y ya que está aquí Elena, o sea, Mary Kay antes del confinamiento era todo presencial, ¿no? Y lo que ha cambiado la compañía ahora, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo que al contrario no he trabajado presenciales como vosotras, por ejemplo, Evelyn también está en la misma situación que yo todo lo que he conseguido ha sido online, que ahora tenemos un negocio híbrido. Ahí está. O sea, que tenemos un negocio que puedes hacerlo presencial, que puedes hacerlo online, como es mi caso, ¿no? O sea, la de posibilidades y puertas que te abre eso. Ahora, entonces, creo que es un paso grandísimo por parte de Mary Kay. Brutal. Y ayudar también a esas personas, ¿no? A esas mujeres que quizás tengan un trabajo media jornada, que sean mamás, que tengan esos niños, que no tengan el tiempo para, por ejemplo, que antes se necesitaba para salir a hacer esas clases del cuidado de la piel, que ahora se puede hacer online. Habla un poquito de eso, Elena, porfa. Totalmente de acuerdo contigo, Pepi. Mira, yo creo que la pandemia, bueno, nos ha cambiado a todos, ¿no? A todo el mundo en general, pero ha impactado de manera muy positiva en nuestro negocio, que me sorprende la gente que me pregunta, oye, ¿cómo te va? Oh, jolín, con todo lo que ha pasado, ¿cómo te va? ¿No? Me lo preguntan así como, te debe de haber ido mal, ¿no? Y se sorprenden, ¿no? Y yo, no, o sea, genial. O sea, es que muchísimo mejor que antes. ¿Por qué? Porque yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar el proceso, ¿no? Que se veía venir, que era digitalizar todo. Y lo que tú estás hablando, Pepi, creo que tienes muchísima razón, porque este negocio ahora, al tenerlo híbrido, se adapta a la realidad de muchas personas, sobre todo a personas que compaginan sus trabajos o que, por ejemplo, están más impedidas y no pueden y tienen que estar más en casa o tienen niños o disponen de muy poco tiempo o simplemente quieren quieren beneficiarse de la comodidad o de los beneficios que te da trabajar desde casa. O sea, yo soy ejemplo de eso porque a mí trabajar de manera digital creo que se ha adaptado muchísimo a la perfección a mi vida y me gusta mucho, me encanta. Sí que es verdad que la parte presencial, bueno, pues ese cara a cara siempre nos gusta, el contacto humano, los eventos, todo esto nos encanta, pero sinceramente, si me preguntáis a mí qué opino de manera personal, la parte digital a mí me encanta. Creo que nos ha vuelto mucho más productivas.
que nos podemos organizar muchísimo mejor, que podemos aprovechar el tiempo, los tiempos muchísimo mejor, nos ahorramos desplazamientos y, sobre todo, nos ha dado una expansión a nivel nacional, porque yo tenía conocidas que no podía atender presencialmente porque estaban fuera, y a no ser que yo me desplazase o que se desplazaran Internacional. Ojo, internacional. Ojo, internacional también. Que tú ya has dado el salto al internacional, es verdad, es verdad. Es que a Pepi la dejas y se conquista medio mundo. Totalmente. O sea, aquí tenemos el ejemplo de que se puede nacional, local, internacional. Al final el negocio híbrido lo que nos ha dado es expansión. Claro, yo he multiplicado mi cartera de clientes porque ahora mis clientes están en toda España. Nuestro equipo está en toda España. ¿Y qué ocurre? Que el que no tengas que desplazarte a una reunión de unidad, coger el coche, el que tú te puedas conectar 1 hora, y es 1 hora, desde casa, hace que amorticemos, optimicemos procesos, tiempo y todo. O sea que yo creo que es una oportunidad increíble para aquellas personas que tienen poquito tiempo, sobre todo para las mamás con otro trabajo, porque es que ya sabéis que aquí aprendemos a organizarnos, ¿no? Es uno de nuestros módulos de formación. Y Mary Kay es un sistema que permite que en una sola hora se pueda desplegar todo un abanico de posibilidades que luego, al sembrarlo, una va recogiendo. Y yo creo que al digitalizarlo se ha multiplicado todo eso. Elena, hace un momento, sin querer, de verdad, llegamos a la conclusión de que aquí las tres, cuando vimos por primera vez a Elena, dijimos, wow, qué mujer esta, yo quiero ser como ella. ¿Qué siente, por favor? Es que ahora cuando retroceda el vídeo y pueda llegar a esa parte, que Soraya lo confesó, es que fue lo que dijo Soraya fue exactamente lo que sentimos las tres, ¿no? Qué vida que lleva esta persona, wow, tan guapa, yo quiero ser como ella, ¿no? Se siente bonito porque, bueno, va enlazado a un trabajo, ¿no? Entonces eso es casi como un matrimonio, ¿no? De la imagen que uno da, física, como intelectual, como ya laboral, ¿no? Yo he podido ver a Elena en varias etapas de su vida y Elena siempre, o sea, yo con Elena, yo siempre la veía a ella y era esa chispa que se encendía dentro de mí que yo decía, no puede ser, porque es que es una mujer con una energía, y es que lo tiene claro, y en cuanto lo ha tenido claro, ha ido a por todo, y eso ha sido su salto, no sé, ella es maravillosa, y engancha. Muchas gracias, Soraya. Bueno, tú dices que lo he tenido claro. No. Bueno, sí. Ha quedado te entiendo pero voy a aclarar. No, te entiendo lo que quieres decir, pero lo aclaro porque muchas veces desde fuera, ¿verdad? Proyectamos una imagen de seguridad, de confianza, ¿no? Y al final, lo que yo he hecho durante mucho tiempo, porque yo he sido una persona siempre llena de miedos, de inseguridades, de dudas, que yo lo cuento y la gente no se lo cree. Y las personas que me han conocido al principio, en mi etapa, pero es que además sigo teniendo miedos y sigo teniendo dudas y sigo teniendo días, porque al final forma parte del ser humano, forma parte del día a día, forma parte de los procesos, de los ciclos. Además, las mujeres somos cíclicas y todo en la vida es cíclico. Entonces, al final, de lo que se ha tratado ha sido de hacer de tripitas corazón, ¿no? De sacar la mejor actitud, de hacer ese esfuerzo, como os decía, ¿no? Si tú quieres algo, tienes que decidirte, ¿no? A pagar el precio. Y uno de los precios es trabajar en tu mentalidad, trabajar en cambiar. Si eres una persona, por ejemplo, yo era una persona negativa, llena de pensamientos en bucle, que al final no me nutrían, no me servían para nada y al final eso es lo que crea tu realidad.
tuve que hacer el esfuerzo de cambiar mi forma de pensar, de convertirme en una persona más positiva, pero desde dentro. No forzar el positivismo porque muchas veces, porque ya sabéis que eso no funciona, ¿no? Pero si tú realmente te quieres convertir en una persona más positiva, tienes que trabajarlo, interiorizarlo y hacer ese cambio, ¿no? Y al final eso es lo que se refleja fuera. Lo que vosotras podéis ver en mí es un trabajo interno que al final he podido proyectar fuera y el día a día y el creer que puedo tener esa calidad de vida que yo buscaba. Al final mi sueño siempre ha sido la calidad de vida y yo creo que tenemos una suerte, somos súper afortunadas de poder tener un negocio que podamos compaginar de manera tan perfecta, que se adapte tanto a nuestra vida, el que se adapte tanto a los momentos de tu vida, que tú tengas una situación familiar y que tú puedas atenderla, que vayas a ser mamá como yo ahora y puedas cogerte los días que necesites para tus pruebas, para ir a ver las cosas del bebé, para la habitación, para todo. Es decir, no tienes que pedir permiso, no tienes que hacer malabares con la agenda. Al final, siempre decimos, ¿no? En la formación, Mary Kay, siempre decimos prioridades en orden. Y cuando tú organizas una agenda, ¿cuál es el tiempo que se pone primero en la agenda? Que esto me costó mucho a mí hacerlo, porque yo como carácter ahí productivo, perfeccionista y demás, la última que se ponía en la agenda era yo. ¿Y qué aprendí en Mary Kay? Que el primer tiempo que hay que poner en la agenda es el tiempo para una misma, para ti, el tiempo de calidad contigo misma, porque de ahí va a salir todo, ¿no? Y al final eso es lo que veis, el poder seguir a rajatabla eso es lo que al final proyectas. Y esa imagen, ¿no?, de la que habla Evelyn es coherencia, es que soy como soy cuando me veis y cuando no me veis, ¿no? Al final eso es lo que hace que cuando hablas o cuentas algo se transmita de verdad. Así es. Elena, este programa, yo ya te he hablado de él, que es el TAC de los sueños. Y nosotras como consultoras de belleza tenemos todas el mismo sueño, que es esos escenarios, estar en ese escenario de los seminarios. Entonces, yo sé que Soraya ha estado en los seminarios, pero tú como empresaria, tú has estado en los escenarios de esos seminarios. ¿Qué se siente? Porque es todo nuestro sueño. Pues mira, al final eso es el resultado de algo que ya ha ocurrido. Al final, el estar en un escenario es el resultado de llevar a cabo lo que tienes que hacer, ¿no? Tus responsabilidades. Siempre digo, en los trabajos, en cualquier trabajo al que te dediques, te van a pagar, ¿no?, X dinero por llevar a cabo y cumplir con tu responsabilidad, con hacer lo que tienes que hacer. Bueno, pues aquí en Mary Kay, cuando tú haces lo que tienes que hacer, te suben a un escenario como si fueses una estrella del rock, te aplauden, te dan premios, te dan regalos, te dan viajes. Nosotras también hemos estado en Dallas, en el escenario de Dallas. Ahí en Dallas, imaginaos, ¿no? Cuando llegas de otro país, cuando reconocen a las empresarias de otros países, cuando bajas del escenario, la gente te quiere abrazar, te quiere tocar, te da la enhorabuena por ese compromiso, porque dicen, qué fuerte, ¿no?, que vengáis desde tan lejos, que hayáis ganado estos premios y es muy bonito. Al final, lo que se siente, Pepi, es satisfacción. De decir, qué bueno el haber superado, ¿no? Porque muchas veces en el día a día tenemos dudas. Ay, qué poco me apetece hoy hacer esto. Porque todas tenemos días, lo que digo. Porque a veces, ¿sabéis qué ocurre? Que cuando una dice, hago lo que me gusta y me dedico a lo que me encanta, cuando alguien lo ve desde fuera, a mí me pasaba, yo veía a alguien que decía eso y yo pensaba que esa persona nunca tenía días malos. Yo pensaba que todo le apetecía siempre hacerlo. Y a mí también me duele la cabeza, a veces me levanto pues con la hormona para arriba o para abajo y superar eso, ¿no? Decir, venga, lo tengo que hacer, o sea, es que es mi responsabilidad, aunque tenga menos ganas, aunque no me apetezca, al final luego trae una recompensa. Y ese escenario es como la materialización, es como el mensaje, ¿no?, que te trae la vida de decir, aquí tienes la recompensa de todos esos pequeños retos del día a día que han ido apareciendo y que has superado, ¿no? Así que se siente una satisfacción
Elena. Nuestro sueño es ese. Sí, mira, a Elena, a modo de anécdota y para que nos demos una risa, ¿no? En medio de todo esto tiene mucho que ver. Un día yo le llamé, creo, o le escribí a Pepi y le dije, Pepi, qué mal me he sentido anoche, qué mal me he sentido anoche. Y ella preocupada me dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y digo, hoy me ha dolido la cabeza, no he pegado ojo de ver que fulanita de tal ha vendido 13.000 euros. Eso no puede ser. Nuestra queridísima. Y le digo, oye, no, Pepi, yo estoy mal. Digo, estoy enfadada conmigo, es que no es normal eso, yo nunca he visto. Y Pepi me dice, pues tú no veas lo que yo he pasado anoche. Pero al final es un esfuerzo que esa consultora ha hecho para poder llegar hasta ahí. Al final es de lo que hablamos, ¿no? De seguir creciendo y darnos cuenta que estamos en una compañía tan grande que podemos lograr tantas cosas. Simplemente, como ha dicho Elena, queremos pagar ese precio para llegar hasta ahí. Lo vamos a pagar, lo vamos a hacer. Lo tenemos claro. O si no lo tenemos claro, tenemos a Elena como empresaria como para decirle, pues mira, es que necesito saber cómo hacerlo porque estoy un poco perdida. Y al final yo creo que es lo bonito de Mary Kay es esto, ¿no? La ayuda entre todas y el cómo una nos levanta a las otras, ¿no? Un poco Ahí está. el trabajo en equipo. Ahora que mencionas esta anécdota, Evelyn, al final es que se te remueve algo, ¿no? Que te duele la barriga. Yo lo llamo que te duele la barriga cuando es algo así. Vosotras no sabéis los dolores de barriga que yo he tenido en formaciones Mary Kay, en eventos Mary Kay, en momentos en los que he estado con otras compañeras. Dolor de barriga porque ves, ¿no? Esa inspiración de esas compañeras que llegan donde a ti te gustaría o consiguen lo que a ti te gustaría y tú sabes, ¿no? Dentro de ti que tú también lo puedes hacer, pero que quizá no estás haciendo todo lo que deberías o que hay algún reto o algún obstáculo por el que todavía te dejas frenar, ¿verdad? Y entonces eso te genera esa tensión dentro ahí, algo ahí dentro que se te remueve y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, hay que saber interpretarlo porque significa lo que os estaba diciendo, que quieres más de la vida, que quieres más y que puedes conseguir más, porque si no, si tú ves algo que no y no te remueve nada, significa que eso no va contigo. Pero si ves algo que hace, yo también puedo, yo también quiero, no voy a dormir esta noche de ver cómo esa persona ha conseguido esto y yo sé que puedo y aquí estoy. Bueno, pues ahí es para que tú te revises, para que tú mires y digas, tengo que hacer algún cambio. ¿Qué cambio puedo hacer? ¿Qué es lo que por qué me estoy dejando todavía frenar o sucumbir o que me tire hacia abajo? Porque yo eso también lo puedo y lo quiero conseguir. O sea, eso me ha pasado a mí así de veces, pero es ese revulsivo que todas necesitamos. Y yo creo que si eso te pasa cada vez que te conectes a una reunidad, a una formación, si sales un poquito ahí mareada, es buena señal, es muy buena señal. Mira qué comentario nos ha dejado Belleza Temporal. Dice Pepi, me inspiraron muchísimo. En la semana te llamo, te cuento mi idea. No imaginan lo que me ha servido escuchar. Me dieron fuerzas para crear mi propio emprendimiento. Gracias. ¡Wow! Silvana, tú eres una grande, Silvana es una chica que también, esa chica se proponga lo que se proponga, porque está tan loca como yo. El club de las locas. Sí, para emprender es un poco loca, ¿eh? Sí, hay que hacer ahí, como digo yo, ¿cómo se dice esto de la magia? Una fórmula mágica de estas. Hay que hacer la actitud ya sabemos que es el 90%. Para emprender un negocio, emprendas lo que emprendas un canal de YouTube, emprendas un negocio como es nuestro caso, ¿no? Como las 4 que estamos aquí hoy en pantalla. Quiero agradecer a todos los que estáis en el chat, de verdad, hay gente que no he saludado, disculparme, os mando un besazo enorme y daros las gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo. La Teto, un besazo enorme, muchísimas gracias por estar aquí. Olga de Mellán, muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí. Soraya,
¿Tú quieres hacerle alguna pregunta a nuestra querida empresaria? Madre mía, yo estoy flipando de que esté aquí. Lo primero, darte las gracias, Elena, por el esfuerzo. Bueno, que no será un esfuerzo porque estarás encantada de estar aquí, pero por sacar este rato y compartirlo con nosotras. Yo sé que al final una empresaria tiene que tener sus tiempos para hacer sus cosas porque si no estaría todo el día enganchada, y que hayas decidido regalarnos esto para mí es importante. Yo sabes que yo estoy como una cabra y que un día pienso una cosa y al día siguiente pienso otra, aún trabajo en ello, pero tú me inspiras muchísimo. Lo que tú has conseguido en estos años, yo te he conocido de antes y lo que tú has conseguido, tú eres para mí, o sea, es como decir, bueno, da igual todo lo que tenga, yo sé que lo puedo lograr, porque si ella lo ha hecho, yo lo voy a conseguir también. Porque, no sé, yo no puedo decir más porque entonces lloro y se me va el rímel, pero gracias por regalarnos esto, por estar aquí, por ser la empresaria que eres, la que te has convertido y la que te sigues convirtiendo cada día. Eres una gran empresaria, serás una madre maravillosa y nosotros estamos súper felices de poder tenerte aquí y de verdad que te lo quería agradecer de corazón porque para ti esto es un pequeño gesto, para mí es algo magnífico que tú estés aquí con nosotras hoy. Muchas gracias, Soraya. Muchísimas gracias por tus palabras, de verdad. Yo he de decir una cosa, cuando muchas veces tenemos un problemón de esos que yo me hago, llamo a Elena y Elena te hace ver que es que te has ahogado en un vaso de agua. O sea, te coges y te saca del vaso. No, o sea, lo que tú ves como algo grande, los nos, por ejemplo, que los llevamos todos tan mal, no, ¿y qué? Bueno, pues ya está ahí, al cajón de los no, y vamos a por un sí. Qué importante, de verdad. Qué importante que Elena nos tenga a todas, porque además no somos pocas. Pero lo que tú dices, Pepi, no es más que la experiencia, ¿eh? No es más que el haberte... Al final, si quieres avanzar, tienes que ser práctica y tienes que ir pasando las páginas del libro lo más rápido posible, ¿no? Y es un poco el no quedarte ahí, ¿no? Porque si yo veo las cosas como las veo es porque también he estado, también me lo he tomado como un drama o como un problemón, ¿no? En su día, y te das cuenta de que así no se puede avanzar, ¿no? Y es hacerte la pregunta, a ver, ¿yo qué quiero? Quiero avanzar, ¿no? ¿Esto me funciona? No, fuera. Y entonces es pasar la página rápidamente. Gracias, Pepe. Yo creo que Elena es el remedio a muchos problemas que tenemos las consultoras de belleza y tiene mucha paciencia y siempre con una sonrisa a todas. O sea, yo creo que nosotras corremos con la gran suerte de tener a Elena porque así como yo he conocido a otras consultoras de belleza que me han contado cosas de sus unidades o sus empresarios y yo me quedo así y digo, pues a mí me ha tocado la del tornillo suelto porque estamos encantadas. Estamos en la mejor unidad que tenemos que estar, yo lo tengo súper claro. Si hemos llegado hasta ella es por algo. Es verdad. Así que todos los que están aquí viéndonos, que sigan a Pepi, por favor, y que se den la oportunidad de entrar en esta compañía con mujeres tan increíbles como Elena, como Pepi, como Evelyn, y que al final siempre hay que intentarlo. Es que si no lo intentas no sabes. Ahí está. Yo estoy porque Elena se abra un canal de YouTube. Porque grabar vídeos se le da ya. Lo que le faltaba a la pobre. Esta chica que ha escrito, que decía que va a empezar su emprendimiento, ¿cómo se llama? Belleza temporal. Belleza atemporal. Bueno, enhorabuena por esa fuerza para empezar un emprendimiento. Y he de decir que nosotras como consultoras tenemos la gran suerte de que empezamos un emprendimiento, pero quitando todos las dificultades que tiene empezar un negocio de cero. Y esto lo quería dejar muy claro porque tenemos como la parte positiva y bonita del emprendimiento, que es arrancar y ponernos en marcha, porque lo tenemos todo, viene todo guardadito en un maletín, donde ya lo sacamos, ¿verdad? Ese maletín que parece como la chistera del mago, sacamos ya todo, está todo montado, todo pensado, todo estructurado. Tenemos un departamento de marketing, otro de ventas, departamento financiero, o sea, tenemos departamento de todos los departamentos que existen en una empresa, ya los tenemos montados con campañas, con estrategias, con absolutamente todo, que eso nos quita un grandísimo esfuerzo mental, ¿no? Entonces,
yo admiro a las emprendedoras que comienzan un negocio de cero, porque sí que es verdad que ahí hay que tener una visión como muy global de todo y hacer un esfuerzo, yo creo que muy grande. Y lo positivo, ¿no?, que yo le veo al empezar un emprendimiento como Mary Kay es ese, que te pones en marcha directamente, ¿no? Y que, por supuesto, la inversión es que da risa. Cuando tú le hablas a una emprendedora que ha emprendido un negocio de Mary Kay, cómo se empieza en Mary Kay, le da la risa porque dice, ¿en serio es esto verdad? No puede ser con el pastón que yo me he dejado. Pues sí, puede ser. Y encima es que es una inversión mínima que arrancas y ¿en cuánto se recupera esto? ¿En la primera semana? O sea, es que al final, si hablamos en términos de emprendimiento, es redondo. Así que... Y que al final sí. se adapta a la vida. Es un negocio que se adapta a ti, que lo haces tuyo, que integras a tu familia, que es algo, no sé, es un negocio especial, yo lo diría así, que al final... A ver, en todo negocio tú te tienes que ajustar al negocio y en este caso, al menos desde mi punto de vista, mi negocio se ajusta a mí, a mis necesidades. Yo decido qué tiempo le dedico, yo decido cuánto quiero ganar, yo decido. Cuando tú abres otro tipo de negocios, al final el negocio es el que te absorbe, ¿no? Yo, por ejemplo, que he vivido en el mundo de la hostelería, ¿no? Y he tenido negocios en la hostelería, me ha absorbido mi tiempo, me ha absorbido a mí entera, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo mi negocio Mary Kay, que al final lo gestiono yo, Mary Kay se ajusta a mí. Y creo que eso también es muy importante verlo desde ese punto de vista, ¿no? De decir, no, pero es que yo lo amoldo a mí, tengo libertad. Totalmente. Además, sois todas ejemplos de que se puede compaginar, porque todas tenéis sueños en Mary Kay y en vuestra vida y todas tenéis otras actividades y sois el vivísimo ejemplo de que se compagina y se adapta a cada circunstancia y a cada situación. O sea que al final eso es lo bonito, que aquí tenemos cabida todas y que Mary Kay te da el tiempo y el dinero también, muy importante, para poder luego dedicarte a tus hobbies y poder tener otras cosas también, ¿no? O sea que yo creo que te abre una puerta enorme este negocio. Hay un ruido, hay un dispositivo. Sí, no sé de quién debe ser. Elena, no sé si tiene abierto otro teléfono. No, lo tiene. No. Se fue. No, ahora ha desaparecido. Ha desaparecido. Ha desaparecido. No bueno, al final se nos ha ido el tiempo volado. Y nos quedan las nominaciones de Soraya. Se ha ido volado, pero a mí sí que me gustaría, aquí en directo, voy a poner un aprieto a Elena. Prepárate, Elena, que ya sabes que cuando Pepi habla... Elena, ¿qué te parecería una entrevista a Elena Berruezo, empresaria de Mary Kay, próximamente? ¿La concederías? ¿A mí? Sí. Perfecto, encantadísima. Sí. Yo eso no me pierdo. Es que hay tantas preguntas, mucho que hablar, mucho que hablar. Encantadísima, Pepi, cuando quieras. Muchísimas gracias. Pero ya no solamente, es que Elena es tan grande en todas las facetas de su vida que ya no solamente como empresaria de Mary Kay, es que es una persona que ha conseguido tanto y que ha hecho, pues, es que es verdad que da para una entrevista y lo vamos a pasar súper bien. Así que muy atentos a ver si se pone pronto fecha porque yo estoy deseando de verla. Sí. Vas a tener, Pepe, que cambiarle el título, sugerencia, ¿no?, de periodista, el título a este vídeo, porque da para mucho más. Y les quiero decir, no les veo a todos los que están aquí. Es que no podía poner el título que yo quería poner porque si no se chafaba la sorpresa. Es verdad. Pero miren, chicos, les quiero avisar también, yo no sé si ustedes saben, a todos los que están aquí presentes, que no les puedo saludar uno por uno porque no les veo, pero Pepi tiene un canal solo sobre Mary Kay, que está también aquí abajo en esa cajita que se despliega. Pues ahí está el enlace a un canal que habla única y exclusivamente sobre
Bueno, es que yo siempre tengo que decir lo de Pepi porque ella no lo dice, ¿no? Entonces ahí hay muchísima información y pueden ir directo también allá para quien le Bueno, que interese, sepáis ¿no? que estamos retransmitiendo en los 2 canales de YouTube, que Zomeiko, por cierto, está en el otro canal de En el YouTube, otro. y en Facebook. En Facebook, Qué bien. en mis 2 fanpages también estamos. Wow, pues un beso para todos. Qué guay. Bueno, Elena, no me queda más que agradecerte de verdad que hayas querido subir y darle esta sorpresa a la invitada especial que es Soraya y su Soraya. colaboradora Evelyn Roda. Muchísimas gracias. Para mí cuando me dijiste sí, y yo dije, ostras, pensaba que le iba a tener que robar un poquito. Yo voy. Porque sí. Es lo que Sí, digo, Al de final verdad. es que es algo que hacemos, claro, que al final es algo que hacemos con tanto cariño, que al final somos personas, somos mujeres, somos emprendedoras y queremos compartirlo para que la gente lo conozca y la gente sepa que nos dedicamos. Independientemente de que decidan en emprender en esta opción o con otras, ¿no? Pero que conozcan la grandeza que esto nos da como mujeres, ¿no? Yo lo veo así. Yo Sí, creo que sí, sí. compartir es clave y poner voz y dar ejemplo, ¿no? De compartir al final, no con ninguna intención, sino esto es lo que yo hago y si le puede servir a alguien, yo lo cuento, lo comparto y al final sabéis que en Mary Kay los equipos se llaman unidad, ¿no? Unidad porque estamos unidas compartiendo y la unidad siempre hace la fuerza y eso es, yo creo que lo más bonito de comprobar por una misma. Cuando comienzas este negocio te das cuenta de que no estás sola y de que te da fuerza, ¿no? Ese equipo y esos ejemplos. Cuando tus compañeras comparten, jolín, todas las semanas poder tener una reunión de unidad juntas donde veas y escuches todo lo que tus compañeras hacen, van consiguiendo, te llena de fuerza, de inspiración y de decir, jolín, es que estoy acompañada y es que tengo el empujón que me hace falta. Así. Pues, Pepi, gracias por invitarme. Me ha encantado Gracias daros a esta... ti. Ha sido un placer. Yo me voy a marchar ya y espero poner fecha pronto entonces, Pepi, para Sí, esa sí, entrevista. Sí, Mucho mañana gusto. hablamos. Espero tu invitación, ¿vale? Gracias, Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Y muchas felicidades por ese baby que viene, esa baby que viene en camino. Muchas felicidades. Fuerza, vive con fuerza. Chicas, que el placer ha sido mío, que el placer de teneros en la unidad es mío, siempre es mío, que aprendo cada día de todas y cada una de vosotras, que para mí vosotras sois el motor y sois mi inspiración, que si vosotras no estuvieseis, mi trabajo no tendría ningún sentido y que gracias de verdad por darle sentido a mi negocio y por darle sentido a lo que más me gusta hacer. Así que el placer y el honor es mío, que lo sepáis. Os quiero muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Bye, bye. Chao, chao. Gracias. Chao. Chicas, se nos ha bonito ido día. ya la hora y media. Y de verdad ha sido súper rápido. Si parece que acabamos de empezar. ¿Qué os ha parecido la sorpresa de Elena? Soraya, ¿estabas llorando? Una lagrimita. ¿Sabéis qué pasa? Que ya no es Mary Kay, ¿no? Es el saber que a lo largo de estos años que Mary Kay ha estado en mi vida, siempre he tenido a esas personas, a esas compañeras, ayudándome en cada proceso, en cada caída, en cada levantada. Yo no he estado en Mary Kay al 100%, ni lo estoy a día de hoy, porque os digo que yo soy una cabeza loca, pero el saber que cuando yo necesito algo, entro a esa reunión de unidad que nosotros le llamamos y consigo tanto cariño, tanto amor, tanto apoyo, tanta complicidad con la gente, el saber que tienes eso ahí, que da igual que seas la mejor consultora de belleza o que en ese momento ni siquiera estés trabajando en el negocio y tus compañeras están ahí apoyándote. Eso no se consigue en una fábrica, no se consigue en una oficina, no se consigue en ningún sitio. Y en Mary Kay yo lo he conseguido. Y yo llevo muchos años en Mary Kay y siempre me he sentido querida. Hay personas
que han entrado a mi vida que a día de hoy son mis mejores amigas y las he conocido aquí porque hay tanto cariño dentro de esta compañía, nos apoyamos tanto que es maravilloso y a mí me emociona que Elena esté ahí porque en parte me siento culpable de no ser la mejor consultora de belleza o de no ser la mejor versión de mí misma, pero aún intento encontrarla. Entonces, me gusta y me ha encantado el poder compartir también con vosotras porque me doy cuenta de que soy humana y que no pasa nada porque al final todo lo vamos a conseguir y cada uno tenemos nuestro proceso y tenemos nuestras historias y siempre no somos perfectos y vamos a tener nuestros sub y bajas, pero el saber que siempre tienes a alguien detrás de ti ayudándote. Y es que en esta compañía puedes empezar de cero cuando quieras. Yo hablo de esta compañía porque es mi compañía, porque es la compañía en la que yo trabajo y yo he estado en muchísimos sitios, pero nunca he recibido tanto amor y tanto cariño como en Mary Kay. Entonces, para mí es algo importante. Y Muy bien. voy a intentar no llorar. Hasta que llegué yo y puse su mundo patas arriba. Hasta que llegué yo y puse su mundo patas arriba. Y la lío que flipas. Pero también estoy muy agradecida de tener a Pepi en mi equipo porque ella me ayuda. Y yo no estaba ahí para ella como ella a lo mejor se merecería, No es pero verdad, estaba tampoco. tranquila porque tenía a Elena. Y Elena es un gran ejemplo, una gran mujer. Por eso me emociona, porque al final ella estaba haciendo parte de mi trabajo, ayudando a Pepi a llegar a donde está, porque Pepi tiene que dar mucho que hablar dentro de la compañía. Y yo estoy muy feliz de tenerla dentro de mi compañía. O sea, ya no solamente, es que ya os digo, yo aquí, yo como tanto en mi canal de YouTube como en mi vida, yo me desprendo del resultado, me da igual. Pero mi resultado ha sido que ella está dentro de, o sea, está conmigo, es mi amiga, está ahí. Y la conocí gracias a YouTube, y la conocí gracias a Mary Kay, y gracias a Instagram, a las redes sociales. Sí. Y es una persona que yo nunca he visto en persona. Es una persona a la que yo no puedo darle un abrazo. Y yo daría mi brazo por ella. Si ahora a mí me pide un riñón, yo voy y se lo doy. Ay, qué linda. Porque es parte de mi vida al final. Es mi amiga y es ya casi como parte de como si fuera una hermana. Y decirme que algo así te conecte con las personas, que es como me pasa contigo, Evelyn, que te escuche, parece que te conozca de toda la vida y transmites un amor. O sea, es que al final Gracias. YouTube, ¿no?, nos da esa posibilidad de darnos a conocer como personas y que lleguemos a otra gente. Ya da igual las compañías, da igual los trabajos, sino cada ser como persona ofreciendo lo que tiene a los demás, desentendiéndose del resultado. Es que eso es maravilloso, poder conseguir algo así. Es así. Ha sido un momento muy bonito, un placer conocerte, Soraya, más a fondo. Muchas gracias, Pepi. Ha sido sorpresa, emoción, me han levantado el ánimo. Ayer ha sido un día fatal en mi vida. Hoy hasta mediodía decía, no, Evelyn, tienes que en la tarde hacer lo de Pepi. Ha sido muy, muy importante para mí vivir esta edición. Y bueno, cuando le cambies el título, tú verás la gran motivación que también va a ser para muchas otras personas. Oigan, chicos, saludos a todos los que están aquí, les estaba leyendo. Los quiero muchísimo, los extraño, que no se pueden imaginar, no está escrito cómo extraño esta plataforma y claro, estos momentos me sientan muy bien. Muchas gracias, Pepi. Ha sido un día muy bonito. Yo también quiero dar las gracias por ayudarme a llegar a esos 4.000. Estoy flipándolo en colores todavía, aún estoy como asimilándolo. 4.010 exactamente pone en YouTube. Ya me desmayo. Pero bueno, quiero deciros que estoy muy agradecida, aunque yo nunca me centre en los números, el poder tener a más gente en la comunidad y darme a conocer un poquito más y dar a conocer un poco más quién soy yo, a mí eso me hace feliz. Entonces quería agradecer a Pepi por esto, a la gente por darme su cariño y darme la oportunidad de conocerme en cada vídeo que voy a ir subiendo. Y también, bueno, tenemos los lunes Mary Kay, ¿vale? Para que lo sepáis. Está por ahí por el canal. Yo también te quería hacer una pregunta y creo que, Evelyn, no sé si te queda alguna pendiente de pregunta. Pero yo sí voy a lanzar una pregunta. Sí. Mira, Soraya, así, directa. ¿Qué se siente cuando a una se le viraliza un vídeo y ni se entera?
Me dio pena. Os voy a decir por qué. Pena es vergüenza en Latinoamérica. Para los que están aquí. Me dio lástima porque sentí, cuando eso pasó, sentí que no estaba haciendo bien mi trabajo. Me explico. En ese momento, cuando Pepi me dice, Soraya, ¿sabes que tienes un vídeo con 200 y pico mil, no sé cuántas de vistas? Y yo, ¿qué dices, Pepi? Deja de decirme tonterías. Que yo soy así. Entonces, yo entro aquí a mi canal de YouTube y lo veo. Y dije, claro, yo llevaba sin subir un vídeo, no sé, hacía 2 meses a lo mejor que no subía un vídeo. Y sentí lástima por la gente, porque yo dije, jolines, vienen aquí a aprender algo y ahora yo no estoy aquí para enseñarles nada. Y, a ver, me sentí contenta, obviamente, por haber conseguido algo así, que a día de hoy ese vídeo me sigue dando dinero. Yo flipo porque es un vídeo que grabé hace 1 año o 2, no lo sé. Algo que yo grabé por en plan, Dios, que me voy a cortar, baby, que me corto el pelo, que me corto. Ir a verlo, porque vais a ver la emoción que yo transmito en ese vídeo. Porque yo estaba cojona. Entonces, me dio lástima dejar de haber sido tan constante como estaba haciéndolo y no poder seguir a esa gente que había llegado nueva a mi canal. No estaban teniendo contenido, entonces era gente que había llegado, pero ya no iba a poder saber más de mí porque yo no estaba ahí. Y me sentí mal. Aparte de contenta, ¿no? Pero eso me hizo ver que al final no importa cuándo pase, pero cuando pasa agradeces haber encendido esa cámara, ¿no? Y haberte dado la oportunidad de compartirlo con otras personas. Porque yo jamás pensé que ese vídeo de cómo cortarse el pelo, que estaba tan nerviosa que ni siquiera enseño el pelo por detrás y me ponen a parir en los comentarios, que madre mía. Sí. Entonces yo decía, si es que es un vídeo que yo pensaba que iba a ver mi madre y mi tía. Y entonces flipas y me parece surrealista. Así, suele ser así. Muchos de los que están aquí estarán atentos a esta parte en la que un vídeo se viraliza a veces años después, pero sucede. Exactamente. Al final yo me he dado cuenta que yo, por ejemplo, encendía la cámara y yo grababa lo que fuese, ¿no? Y yo pensé, ¿y por qué ese vídeo se ha viralizado? Es porque al final yo estaba, alguien tenía un problema y yo tenía la solución. Grabé la solución de ese problema para esa persona y la gente lo ha visto. Entonces, cuando nosotros como creadores de contenido le estamos ofreciendo a la persona, a las personas que nos ven lo que necesitan, ¿no? Por eso es tan importante conocer a nuestro público objetivo, conocer cómo funciona YouTube, conocer cuál es la gente que a ti te ve, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere ver. Entonces, cuando le damos eso a la gente, pasan estas cosas. Lo que pasa es que en mi caso, pues yo siempre me sucede de manera inconsciente. Yo no lo sé, pero comprendo el por qué a la gente se le viralizan de verdad, ¿sabes? Sí, porque hay gente que le da muchísimo mimo a sus cosas, como Pepi, que se busca su tiempo para buscar esas aplicaciones o aprender a usarlas, a enseñar a otras personas a utilizarlas. Para mí ella es un ejemplo de lo que hay que hacer. Porque al final ella dice, vale, ¿qué es lo que mi público quiere ver? Perfecto, yo voy a invertir mi tiempo, voy a aprender a hacerlo y después voy a comunicar esa información para que otra persona no tenga que invertir su tiempo y que en 10-15 minutos aprendan a hacerlo. Entonces, ella le está solucionando un problema a las personas que necesitan utilizar esa aplicación en concreto, ¿no? Sí. Entonces, creo que nos tenemos que quedar con eso. En mi caso, yo en el mundo de la belleza, pues, cómo cortarse el pelo, cómo arreglar tus uñas, cómo maquillar los labios correctamente, cómo, ¿sabes? ¿No? Enseñar a las personas lo que necesitan o a veces cosas que quieras, obviamente. Soraya, mira, esa era la última pregunta. No, si quieres, si puedes, nos cuentas qué proyecto también tienes alterno a YouTube o a Mary Kay, ¿no? ¿En qué anda? ¿En qué andas? ¿En qué andas? Vale. Está YouTube, que está Sor Lady, que es mi alter ego, que es esta Soraya que veis, que parece que no tenga ninguna duda y que lo tenga todo claro. Y luego está Soraya, yo como persona, que, bueno, tiene siempre muchos sueños y muchas cosas que quiere lograr, pero le dan miedo. Entonces en eso me ando, en aprender a conciliar a Soraya con Sor Lady, ¿no? Porque Sor Lady tiene lo mejor y Soraya tiene lo mejor. Entonces unir a esas dos personas sería lo normal, ¿no? Yo os he dicho que estaba un poco loca, ¿eh? No era mentira. Entonces,
Nos dice Olga que tiene 212.156 vistas. Olga ni se había enterado. Ni se había enterado. O sea, acaba de saber luego cuántas vistas tiene su vídeo. Flipas. Sí, acabo de morir. Otra vez. Sí. Entonces, claro, yo a nivel personal soy una persona muy inquieta. No me gusta que me manden, no me gusta que jueguen con mi tiempo o con mi vida. Vamos, que odio los jefes. Así. No puedo, porque yo soy muy libre y a mí me gusta hacer lo que quiero cuando quiero y como quiero. Y que tú me digas lo que tengo que hacer me sabe mal. Que no debería de ser así. Pero es que me sabe mal. Entonces, Ay. yo he sido muy emprendedora toda la vida y siempre he estado buscándome la vida. Y nunca me he centrado en algo, ¿no? Pero yo sabía que el mundo de la belleza y el mundo de la cosmética iba conmigo. Entonces yo dije, wow, ¿cómo voy a unir todo lo que es Soraya y Sor Lady en una sola cosa? Y pues he creado un centro de belleza donde está Soraya y Sor Lady. Estamos las dos ahí dentro. Vale. Donde vamos a hacer cursos de maquillaje, bueno, donde hacemos cursos de maquillaje, hacemos uñas, pues depilamos, ofrecemos simplemente un café y charlar, crecimiento personal, todo en un mismo espacio donde las mujeres, porque no soy, o sea, yo amo a los hombres, sobre todo a mi marido, pero yo me gusta muchísimo ayudar a las personas, a las mujeres en concreto, a encontrarse, a sentirse bellas, a levantarles ese ánimo, a guiarlas, a estar ahí o simplemente escucharlas. O sea, yo soy la típica que veo a una abuelica por la calle y salgo de mi casa simplemente para darle conversación a la mujer. Ella habla conmigo 10 minutos y se va a su casa como una reina. Y yo digo, mira, si yo puedo hacer... Mira, os voy a contar una anécdota. Un día iba yo paseándome por Alicante, es la capital, ¿no? Digamos, de donde yo estoy. Y había una señora súper elegante, su pelo seguramente recién salida de la peluquería, unas uñas maravillosas, un abrigo. Ella es súper guapísima. Y me acerco yo con toda mi energía y le digo, disculpe señora, perdóneme que la pare y va a pensar usted que yo estoy loca, pero es que me veo en la necesidad de decirle lo guapa y radiante que está usted hoy. La mujer cogió el bolso como diciendo, está bien a robarme porque esta está loca. Total, que le digo, no se asuste, digo, realmente, discúlpeme, pero es que mira, la gente suele decir cosas malas y a mí me encanta acercarme a la gente a decirle las cosas buenas. Y usted está muy guapa hoy. Y la mujer se puso a llorar. Sí. Y me dijo, mira, discúlpame, pero por un momento me has asustado. Quiero darte las gracias yo a ti, porque la verdad estaba teniendo un día muy, muy malo y me lo acabas de alegrar. Wow. A mí en ese momento se me pusieron todos los pelos del cuerpo de punta. Y yo dije, Soraya, con ese pequeño gesto que tú acabas de tener con esa mujer, le has alegrado el día, la semana, el mes y el año. Porque cada vez que se acuerde, va a sonreír. Entonces, si podemos... Es que está loca, es que lo digo yo, que es que... Si todas nosotras y todos nosotros tuviésemos ese pequeñito gesto, por pequeño que nos pueda parecer, para otras personas, es muy grande. El escuchar a una persona mayor, el ayudar a alguien que lo necesita, el compartir un vídeo compartiéndote una anécdota, una experiencia, el compartir algo que tú sabes, que has aprendido o algo que has vivido, ¿sabéis lo muchísimo que ayuda? ¿Sabéis el canal de Pepi lo muchísimo que ayudó al principio con su problema del pulso que ya tenía y la gente que veía cómo Pepi lo hacía y se animaba a hacerlo? Yo, cuando empecé mi canal de YouTube, tenía una suscriptora, que la sigo teniendo, que desde aquí le mando un beso enorme, María Jesús se llama, que ella tenía un problema en la mano y yo hice un tutorial de cómo maquillarse con la otra mano. Yo, esta mano inutilizada, tenía que maquillarme con la mano izquierda porque ella tenía un problema en esa mano y ella creía que no iba a poder conseguirlo. Y yo le dije, te voy a demostrar cómo sí que vas a poder. Qué bonito. Porque si yo puedo, tú puedes. Y está ese vídeo, podéis ir a verlo si queréis. Ahí son mis primeros vídeos. Súper nerviosa, pero yo lo hice para que ella sintiese que podía. Y es que puede. Y ahora se maquilla todos los días y me manda fotos. Es alucinante. Alucinante cómo desde una pantalla podemos llegar a tanta gente. YouTube es una vía enorme para ayudar. Así es.
Entonces, nosotros ayudamos dando nuestro conocimiento y lo que sabemos y nuestras experiencias, y ellos nos ayudan con sus vistas, con sus likes o con esto que hace Pepi de colaboraciones y todo eso. Es que estoy un poco alejada de todo eso, ¿vale? Porque no entiendo muy bien. Sí. Pero ellos, o sea, a veces yo digo, jolines, ¿cómo voy a poner yo ese botón para que la gente, que yo le estoy ofreciendo algo a la gente? Pero es que en verdad sí. Porque al final ellos también quieren agradecernos el que estemos ahí. De alguna manera, con un comentario, con un like, con un mensajito privado, con cualquier cosa, simplemente con que lo vean. Yo lo digo siempre, a mí me da igual que mi vídeo lo vea una persona que 100, me da lo mismo. Si esa persona ha aprendido algo de mí, ha sentido algo, ha estado bien, yo ya me doy por bendecida. Y es que creo que es esa actitud la que me define a mí, me caracteriza como persona. Os voy a decir una cosa, a mí me han echado de varios trabajos por simpática. Os lo juro. Pero ¿cómo es posible De eso? aquí va a salir ¿Por hablar un short, mucho? que lo sepas. ¿Qué? De aquí va a salir un short. ¿Un short de qué? De esta conversación de que te han echado de los trabajos Por por ser simpática. simpática. Ah, vale. Es que realmente a mí me despidieron de Sephora por simpática. Yo trabajaba en Sephora y me decían que yo era demasiado amable con la gente y que, a ver, ahí trabajábamos por objetivos y yo nunca he sido muy amiga de las reglas, ya os lo he dicho antes. Y me obligaban a vender cosas y yo no quería, porque yo les he dicho siempre que yo iba a ofrecer a cada persona lo que necesitase en el momento en el que lo necesitase. Y yo soy una persona muy agradable, yo me llevo bien con todo el mundo y el jefe me dijo, es que mira, me caes tan bien que me toca despedirte. Porque personas así, Sí. a ver, le dio lástima, pero Sí. yo no cumplía esos objetivos que como gran empresa te piden, ¿no? Sí. Entonces, yo era tan agradable, tan cariñosa, tan de dar abrazos, tan de expresar, tan cariñosa, que al final la gente venía solamente a hablar conmigo. Cuando ahí estás para vender, ¿no? Entonces, y me echaron, oye. Sí, no, te entiendo y me identifico completamente. Yo a veces siento que mi simpatía o mi exceso de cariño le asusta a la gente en la calle, en la gente que no te conoce, no quiere, no necesita amor hecho, ninguno. Y entonces me siento frustrada completamente. Te entiendo 101%. Así es. De hecho, mi último trabajo, la jefa nueva que iba a entrar, no me lo dijo a mí personalmente, pero lo dijo, que dijo, imposible que trabaje con una persona tan positiva, es que me pone nerviosa escucharla. Madre mía. Bueno. Pero es eso, ¿vale? Aún no están preparadas para gente como nosotras. Pero eso no tiene que cambiarnos a nosotras, el problema lo tienen ellos. Nosotros tenemos que seguir entregando y dar. No, yo he de decir que yo no soy tan simpática, ¿eh? Sí que eres simpática. No, tú no, A Pepe. ver, yo cuando conocí a ver. Pepi dije, madre mía, esta señora me daba miedo porque estaba súper seria. Pero a los 2 minutos yo dije, es que qué agradable. Bueno, ¿me había tomado el café o no? Porque es muy importante para hablar conmigo que me haya tomado café. Habías tomado el café. Sí, con todo lo que... Mira, es que ella además hace de psicóloga y cree que no es simpática, pero ya con ser psicóloga es suficiente oficio. A ver, bueno, creo que... Esa era la última pregunta. Era la última. Soraya, yo no sé si tú quieres nominar algún canal, quieres hacer algunas nominaciones. Piensa una cosa, a mí no me puedes nominar, a Evelyn no la puedes nominar porque ya está nominada. Os voy a ser honesta, no puedo nominar a nadie porque no sabría deciros. Es que es lo que he dicho, así como nosotros entre canales, sí que hemos crecido, Soraya ha crecido orgánicamente 100%, entonces, vamos, que no conoces a nadie. ¿Qué? Que no conoces a nadie. No, es que no, a ver, entre vosotros a mí me encanta veros lo unidos que estáis porque os apoyáis siempre todos y me parece una alucinación, me parece algo flipante lo que hacéis. Pero yo, por ejemplo, yo no conozco ningún canal, a ver, conozco a alguien, pero déjate de bromas, Pepi, eres la mallorquina más simpática que conozco. Así es, claro que sí.
Entonces no conozco ningún Gracias. canal al que yo pudiese, así que lo siento, voy a tener que romper esta Sí, cadena, pero no sabría Da quién igual, decir. quedan nominados hasta el no hasta el te preocupes. 2024. Ah, Ya, pues entonces te viene hasta bien, Pepi. haz una Lo que sí pausa, que Pepi. estoy feliz y agradecida de que me hayas abierto tu plataforma para estar yo aquí contigo, que me parece maravilloso lo que tenéis entre todos vosotros, es alucinante el apoyo y el cariño que os dais. Ya os digo, yo no sería capaz de haber formado esto o de formar parte de esto, porque es tan grande lo que hacéis los unos por los otros que es alucinante. Y yo Sí. estoy de verdad súper, súper agradecida y me siento bendecida de poder estar aquí hoy, ya no solo con vosotras dos, que me parecéis mujeres de 10, no de 15, sino de poder también estar en tu comunidad, Pepi, de recibir el cariño de tanta gente increíble, que por supuesto voy a entrar a ver los canales de la gente, porque necesito conocer gente nueva, porque a veces me Sí. estanco un poco. Porque de la vieja ya está cansada. No, no, no. Pero es verdad que sí que, como os decía, yo no consumo la televisión normal, pero consumo mucho YouTube. Entonces, nunca viene mal conocer canales nuevos y aprender de gente que lo está haciendo, ¿no? Así que, por supuesto que voy a estar yo ahí bicheando. Mira que dice Miklos. Dice Sorleide, dile a Elena que tiene mucho para ofrecer. Elige a Elena. Sorleide, ¿Cómo? elige a Elena que tiene Nomina mucho a para Elena. ofrecer. Ah, que nomine a Elena. Pero es que Elena ya va a estar aquí en entrevista. Ya va a estar en entrevista, Miklos. Claro. Va a estar en entrevista. Sí, sí, Claro, sí. entonces estar ya en se lo ha dicho entrevista. ella, mi doña Olga, saludos, el amor si le das, te hace sentir. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber algo de mí, yo se la contesto rápido antes de que Pepi me eche de Sí, su aunque canal. nos hemos oído, no, es que yo hago 1 hora y media o intento hacer 1 hora y media de programa No y ya se llevamos puede. 2 horas. 2 horas. Pues nada, Sí. nos vamos. Que mil O sea gracias, que Pepi, de verdad, aquí por todo. tenemos a DJT. Y a Evelyn, eres una mujer Evelyn increíble y Gracias, Soraya. transmites muchísimo. Estoy muy feliz de que la unidad cuente con una mujer como tú. Tienes muchísimo Muchas que gracias. ofrecernos, como el otro día nos enseñaste al respecto de los labiales nuevos. Bueno, tenemos mucho, mucho que aprender de ti. Estoy feliz de que estés en nuestra unidad y muy agradecida y expectante, creo que es la palabra, de ver qué es lo que va a venir y ¿Qué de es lo todo que- lo que vas a lograr dentro de la compañía, porque ya Sí. sé que en YouTube eres una máquina. Muchas gracias. No, el placer es mío. Yo encantada, feliz de este bonito día. Gracias, Yo Soraya. he de decir que Evelyn Roda, lo voy a chivar, ¿por qué no? A la hora de hacer un pedido es como una niña chica. ¿Por qué? Todo lo quiere. Todo lo quiere. Ah, Este normal, labial, normal. Los labiales yo creo que todo lo quiere, como una niña chica. Me estreso mucho. A mí Pero mira, siempre decidirme, ¿eh? sí, Siempre. sí, sí. Además, yo entro a hacer mi pedido y digo, para la clienta, para mí, 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 para la clienta, para mí, para mí. Y mi marido me dice, ¿pero dónde está la ganancia? Digo, ganancia ninguna, es que he tenido que poner dinero de mi bolsillo porque me lo he gastado todo. Porque lo quiero todo lo que sale lo quiero. Yo lo quiero para mí porque yo amo estos productos, ya os lo digo. O sea, a mí es que Mary Kay, que si hubiera bebida de Mary Kay me la bebía. Pero a ver, Soraya, dime que tengo razón en una cosa. Si tú no pruebas, no sabes cómo vas a hablar de ese producto. Es que lo tienes que usar en algún momento, no todos, ¿no? Pero Exacto. es bueno experimentarlo porque Pero es en como, mi yo me caso- siento más segura. Así que yo digo, Claro. ay, este. Exacto. Es cierto, ¿vale? Pero en mi caso, al llevar ya tanto tiempo, Claro. yo he probado todo lo que existe dentro de la compañía, todos sus productos, y cada vez que sale algo nuevo yo lo quiero. Ya no solamente por probarlo, sino porque es que yo soy súper coqueta. Entonces a mí me encanta yo sentirme bien, verme bien, tener mi piel perfecta. A ver, como todos, yo no voy maquillada todo el rato. De hecho, es algo que digo mucho, que no tenemos el por qué siempre ser perfectas. Yo digo que yo no soy perfecta. Y de hecho, muchas veces hago en mi canal sin maquillar y digo, hoy sin maquillaje, chicas, imperfecciones a la vista, da igual, porque yo soy yo con mis imperfecciones y con mi piel perfecta. Entonces, da Es igual, verdad. pero yo soy súper coqueta y a mí me encanta probar cosas nuevas. Además que como buena mujer soy súper compradora. A mí me encanta comprar. Y qué mejor que comprar
para mí, ¿no? Y productos Mary Kay, que sé que son productos buenos, que voy a notar un resultado en mi piel. Porque al final yo he probado tanto, conozco tanto, que a veces me resulta difícil que algo me sorprenda. Y en Mary Kay me siguen sorprendiendo. Y eso me encanta. Qué bien, qué Ahí bien. está. Bueno, chicas, vamos a ir despidiendo el directo. Evelyn, tú no sabes lo agradecida que estoy. Gracias. Que sé que hoy estabas ahí y has hecho este gran esfuerzo por estar con nosotras. De verdad, mil gracias. Sabes que eres una grande para mí y para toda esta comunidad. Se te quiere un montón. Yo Un montón. también. Ya Rampé también. 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 Gracias. Sor Lady, Soraya, mil gracias. Hemos dedicado la tarde del domingo. Muchísimas gracias. En algunos países la mañana. Jacqueline Peralta Vix, Azul Mireia, Doña Olga, te invito a mi cocina. Muchísimas gracias a mi queridísimo Miklos, Isaías Duarte, DJT, Olga de Mellá, el Negrito Sport, Rostar. De verdad, mil gracias a todos. Y es que aquí el cierre de oro lo tiene que poner Jacqueline Peralta. Ay, Jacqueline Peralta. ¿Y qué toca con esto? ¿Y qué toca? A ver, ponme algo que guste, que me encante. Algo Ya que no guste, quiere. algo que nos gusta mucho. A ver. Me encanta, me encanta. ¡Qué buena! Macarena. De todo Muchas esto, gracias, ¿qué Jacqueline. te pasa? Que tú flipas en colores, solamente te pasa por ser como eres. Muchísimas veces dudas hasta de ti y quiero decirte que esto no es suerte. Lo que tú estás consiguiendo no ha sido suerte, no ha sido porque sí, ha sido con trabajo, esfuerzo y sacrificio y te lo mereces. Disfruta cada Muchas cosa gracias. que te pase porque te lo has ganado, lo has trabajado y lo has luchado para conseguirlo. Así que ahora agradécelo. Te voy a cobrar La comisión verdad por que mi sí. país. Muchísimas gracias, de verdad. Dalia, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Creo que vamos a dejar aquí el directo. Lo primero porque son las 7 de la tarde, tengo que salir a comprar una cosita para mi perrita. Besitos a todos. Muchísimas gracias a todos. Soraya, mil gracias. Te Evelyn, quiero, lo sabes. un besazo y nos vamos con un anuncio. Nos vemos en el próximo directo. Chao. Cuando llegan las aflicciones, llega el sufrimiento por no obedecer a Dios. Pero el Señor disciplina a todos los que la aman.